Hola, buenas tardes a todos amigos. Hoy una tarde más, viernes, eh, una nueva X Talks ahí, de X Hub, con un talento, una persona que yo tenía muchas ganas de entrevistar. La verdad es que tenemos muchísima gente para hacer X Talks, pero bueno, este además me toca cerca porque es de Alicante y es además un colaborador bueno, habitual. Ha participado en un par de programas, vamos a hacer que participe más, pero también tenemos muchísimos programas y mucha gente que quiere participar, pero vamos, un auténtico crack como talento y como persona y él es Santiago Colomo. Hola Santiago, ¿qué tal? Muy buenas, Tacio. La verdad es que casi te diría que a partes iguales contento y asustado Ya, de esto de las ya, ya. X-Star. Bueno, la verdad es que la gente cuando viene a las X-Talks es como que viene asustado, ¿no? Porque dice, bueno, y realmente al final es una charla eh, entre amigos. No nos escucha nadie y al final lo que queremos hablar es de inteligencia artificial y de otras cosas, ¿no? En tu caso vamos a hablar, o a mí me interesa hablar de muchas de ellas, pero bueno, como tradición ya en las X-Talks, para la primera pregunta sabes que para quien no te conozca, para quien no sepa nada de ti, para quien no te siga ni en LinkedIn, ni en Twitter, ni a nivel personal tampoco te conozca, ¿quién es Santiago Colomo? A nivel personal, profesional, tu presentación breve, para quien no te conozca. Pues nada, Santiago Palomo soy yo, lo que tenéis delante de la pantalla, no hay mucho más. Yo he dedicado pues toda mi vida profesional al tema de la tecnología y he ido por ahí pues pegando muchos saltos en sectores pues, tanto públicos como privados. He tocado infinidad de cosas que no voy a enumerar. Y bueno, yo me definiría como una persona muy curiosa. De hecho, esos saltos han sido un poco producidos por la inquietud en cada momento, en cada etapa tecnológica y profesional en la que me he encontrado, de intentar aprender cosas nuevas y cosas que me pareciesen motivantes y podían aportar algo. Así que soy un aprendiz de todo y un maestro de nada, ¿no? Como se suele decir. Y yo creo que eso en tiempos en los que surgen pues, tecnologías como la inteligencia artificial, pues también aporta un cierto valor, ¿no? Por tener una visión quizás más desde un plano, no sé si desde arriba o desde abajo, pero desde un plano diferente al habitual. Con más experiencia sobre todo y evidentemente como comentabas, es decir, tanto tú como yo, porque ya tenemos una cierta experiencia en el sector, hemos vivido diferentes fases o etapas en el sector tecnológico, algunas muy marcadas, ¿no? Evidentemente estamos en una nueva era o en la irrupción de la inteligencia artificial, independientemente del hype, hablaremos también sobre eso, está suponiendo una nueva era para todas las empresas y para las empresas tecnológicas, ¿no? Un replanteamiento, una reinvención de lo que quieren ser o de lo que van a ser o cómo van a utilizar esta tecnología, ¿no? ¿Cuál fue tu primer contacto o cuándo tuviste conciencia a nivel profesional, personal, que la inteligencia artificial iba a ser tan importante? Pues esto fue amor a primera vista. Yo cuando empecé a escuchar de esto y vi el potencial que tenía para incidir, ¿vale? En la competitividad, sobre todo de las empresas, pensé que esto era pues, algo que nos iba a pasar por encima a todos los que estamos en el mundo empresarial. Vale, entonces, yo tampoco fue, no fue mucho, ¿vale? Yo de inteligencia artificial, pues siempre todos hemos venido escuchando cosas, ¿no? Pero que estaban muy en el plano académico y todo esto. Y de repente, pues con un grupo de personas con las que me junté, pues una de ellas, Javi Flusa, que le mando un saludo desde aquí, y que estuvimos ahí trasteando con algunos experimentos en algún proyectito incipiente y todo esto, y empecé a ver las posibilidades que tenía, y desde luego dije que este era el camino, o sea, citando un poco a la serie esta de Mandalorian, ¿no? O sea, estamos ahí y lo tuve muy claro. De hecho, ha sido una apuesta totalmente. O sea, esto implicó incluso que en ese momento pues, yo ya tomase una decisión de cambiar de empresa incluso, ¿vale? Para dedicarme más firmemente a todos los temas de inteligencia artificial. Y esto era pues 3 o 4 años nada más. O sea, que soy un jovenzuelo en esto de la inteligencia artificial. Eso está bien, ¿no? Como bien dices tú, un aprendiz
evidentemente en este campo cuando dicen expertos, ¿no? Es que incluso a los que trabajamos en el sector nos chirría, ¿no? Porque Sí. es todo tan nuevo y evidentemente esto va a una velocidad tan alta, ¿no? Que realmente creo que nos sobrepasa a todos, ¿no? A los profesionales, a los neófitos, a los apasionados. Las novedades constantes en este sector son brutales, ¿no? Tú cómo lo llevas? Independientemente de la pasión o amor que sientas a primera vista, es brutal, ¿no? El ritmo. Sí, de hecho, lo que tú decías, el tema de los expertos, esto es como decir que eres experto en informática. ¿Informática, pero en qué? ¿Eres de sistemas, programas? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿No? Ahora decir que eres experto en inteligencia artificial, ¿vale? ¿En qué? ¿Vale? Porque es un campo amplísimo el de aplicación. Entonces, yo no me considero un experto, yo me considero un facilitador de la inteligencia artificial porque, bueno, pues habré desarrollado con el paso de los años y este ir pegando botes por ahí, pues una visión, no voy a decir clarividente, pero sí que suelo detectar con bastante precisión y rapidez cuál es la aplicación, ¿no? de sistemas de inteligencia artificial a determinada resolución de problemas, que a veces no es inteligencia artificial lo que soluciona todos los Ujú. problemas. ¿Eh? Y yo en eso, como sabes que yo no tengo muchos pelos en la lengua, pues también lo digo y me sentaré ante un cliente y le digo, pues eso no es inteligencia artificial, esto es una programación basada en reglas y se acabó, no tiene más historia. Entonces, yo creo que estamos un poco en ese punto, ¿no? de clarificación y yo me siento que abriendo brecha, o sea, sinceramente, o sea, todo esto cuando yo cuento así anécdotas del abuelo Cebolleta, ¿vale? Cuando se pusieron de moda, pues todo esto que empezaron a entrar multinacionales en España, ¿no? Y todo esto había como un hype de ponerse ahí rockstar de sistemas de virtualización, ¿no? Y títulos de estos. Bueno, pues yo ahora, o sea, nunca, estando en temas de virtualización y todo eso, nunca me había sentido una estrella del rock en esto, pero ahora sí que ese concepto de evangelización, ¿vale? Que en estos años, pues, a través de charlas, de visitas, de muchos cafés con muchos clientes y de contarles de qué iba esto, ¿vale? Yo ahora sí que siento que se ha sembrado una semilla, ¿vale? Y que realmente la gente empieza a ver pues lo que comentaba antes, que esto nos va a pasar por encima y que o te subes al carro o no estás. ¿Vale? Y yo creo que ese es el sentimiento general. Luego hay circunstancias coyunturales, que también entraremos a hablar de ellas, ¿vale? Que Vamos a hablar evitan de todo. que esto florezca como debería florecer o con la rapidez que está teniendo esa transferencia de los conceptos académicos, matemáticos, al mundo real y a aplicación a solución de problemas reales. ¿Vale? Tú ya- tú- Hablábamos en algún programa. O sea, sí. es ese paso de esto va muy bien, ¿no? O sea, esta parte a lo que es una adopción tecnológica. ¿Vale? No, Ujú. no es tanto ya innovación para muchos campos. ¿Eh? Yo estoy convencido de lo que estoy diciendo y alguno estará ya a punto de coger el tomate y lanzárselo a la pantalla. O sea, para mí ya hay partes de la inteligencia artificial que no son innovación, son adopción tecnológica pura y Ujú. dura. Ujú. Sí, esto lo comentabas tú, es lo que iba a comentarte ahora. En el último programa que participaste, el State of AI 2021, que fueron 3 horas ahí apasionantes de charla y creo que uno de los programas más vistos, si no el más visto, comentabas que este año que viene iba a haber un boom en cuanto a proyectos de inteligencia artificial en vuestra empresa, bueno, en ámbito profesional, que tú ya lo estabas viviendo y evidentemente también facilitado por el tema de las subvenciones, ayudas, pero bueno, independientemente de esto, es decir, ya había una creencia en que esto es una tecnología disruptiva y que quien no se subiera un poquito al carro y las empresas ya estaban apostando claramente por ello y por, como bien decías tú y es reiterado ahora, es decir, en tecnologías que no podían considerarse muy innovadoras, puesto que no dejaban de ser ya llevar un tiempo en el mercado, pero sí que ya había muchas empresas que apostaban por ellas y evidentemente pues con una cierta estrategia, ¿no? En ese sentido, bueno, cuéntanos si has acertado, ¿no? Entiendo que sí. Y Y en qué impacto, bueno, dónde estás viendo que puede tener mayor impacto, dónde se está moviendo más este tema o qué tecnologías, tipos de proyecto. pues mira, que todo el mundo se ha lanzado, o sea, ya te lo confirmo. Y yo te voy a poner un ejemplo y estos son, o sea, nosotros entre el lunes y el viernes de la semana que viene presentamos 6 proyectos,
¿vale? Con sellos Eureka, CDETI, ¿vale? Todos con componentes muy importantes o muy basados en tecnología de inteligencia artificial. En cuanto a los sectores, hay desde, pues fíjate, desde el paisajismo, pues, que por decirte así un poco el más o el menos común, el que menos la gente piensa que puede ayudar la inteligencia artificial, hasta temas pues de turismo, ¿vale? Aplicado a un nicho muy concreto y también muy disruptivo, pasando por pues temas de industria 4.0, mantenimiento patrimonial. Es decir, estamos en una vorágine de proyectos que yo creo que estaba un poco en la escopeta encasquillada, ¿vale? Cuando has dicho subvención, a mí ya se me ponen los pelos de punta, aunque en pantalla no. Eso porque yo creo, sinceramente, que han supuesto un retraso, por lo menos en el entorno en que yo me muevo, ¿vale? No, generalizar siempre es muy complicado, pero yo en el entorno de empresas, bueno, pues según el concepto que manejemos, son pequeñas empresas, en el concepto este, yo recuerdo en mis tiempos de Oracle que la pequeña empresa eran menos de 5.000 empleados, era pequeña empresa, ¿no? Pero, mediana empresa española de 500.000 empleados, ¿vale? Y a lo mejor empresas un poquito más grandes, yo creo que todo este boom de subvenciones ha supuesto una ralentización importante en abordar proyectos. O sea, y estaba, todo el mundo los tenía ahí un poco en los cajones, en ese cajoncito que tenemos de esto lo tenemos que hacer, pero jolín, es que están anunciando que va a venir la lluvia de millones y no nos la vamos a perder. ¿Vale? Y bueno, efectivamente pues están saliendo ayudas, quizás no con la intensidad que se esperaba, ¿vale? Con la intensidad económica me refiero, ¿vale? Sí, con la intensidad de trabajo toda, porque al final todas tienen plazos de 20 días para presentar proyectos, ¿vale? Todo es muy deprisa, con una burocracia terrible, etcétera, etcétera, que ya abundaremos en ese tema. Entonces yo creo que la opción está clara, o sea, y creo que, bueno, no porque si nosotros presentamos 6, pues imagínate, pues alguna corporate o alguna de las Big Five estas, pues estarán metidos en cientos de proyectos de este tipo, con lo cual yo creo que vamos a ver en un año, ¿vale? Bueno, proyectos así complejos que van a tardar ese tiempo en desarrollarse, una eclosión tremenda de proyectos puestos ya en producción de inteligencia artificial en España. ¿No crees que en ese sentido, bueno, ya ocurría con el tema de la transformación digital, ¿no? En el tema de la inteligencia artificial, que aún es más disruptivo en este sentido, o ofrece muchísimas más posibilidades para construir soluciones, realmente más que una oportunidad puntual, debe suponer como un replanteamiento de estrategia, de modelo de negocio, es decir, muchas veces, ¿no? A lo mejor vemos, es la oportunidad de invertir en algo concreto, pero esto va a ser un camino de medio largo plazo en el que tiene que haber una cierta estrategia, ¿no? Va a haber una transformación. Si la transformación digital en sí mismo, el proceso ya lleva la palabra transformación, ¿no? La inteligencia artificial es, para mí, esto es una opinión mía, un cambio de paradigma, ¿no? Totalmente, de hecho, no es que transforme los modelos de negocio, es que genera modelos de negocio nuevos, ¿vale? En sectores. Esto, perdona que te interrumpa, ¿cómo lo planteas? ¿Cuántos cafés necesitas para plantearlo a los clientes? ¿Hay resistencia? ¿Hay muchísimo interés? ¿Hay miedo? ¿Hay de todo? ¿Cómo habrá de todo? Es, pues mira, es una cuestión de cifras. O sea, directamente cuando tú piensas, mira, si haces esto y lo resolvemos esto, se te abre todo este mundo de posibilidades, ¿vale? Y entonces, si eres capaz de cuantificar de un modo estimativo lo que supone para la cifra de negocio ese mundo de posibilidades al que puedes optar, yo creo que antes del primero están convencidos, ¿vale? Luego vienen las cifras por detrás de cuánto cuesta ese desarrollo, cómo se puede abordar, cuánto tiempo vamos a tardar, etcétera, etcétera. Y eso ya pues, es una conversación más larga. Pero yo creo que el retorno que tiene a nivel de negocio la inteligencia artificial es tan brutal, ¿vale? Que si eres capaz de plasmarlo y contárselo, no se trata de inventar cifras, o sea, se trata de hacer un estudio serio, de saber cuál va a ser el impacto real en el negocio, ¿vale? Y es tan brutal lo que sale de ahí que se convence solo, o sea, esto es el caramelo, porque es que
yo te podría decir que de los proyectos en los que nosotros hemos trabajado y estamos trabajando de inteligencia artificial, o sea, se financian ellos solos con el beneficio que producen, ¿vale? En periodos de menos de un año, muchos de ellos. Es decir, o sea, dime qué proyecto de inversión en infraestructura, en lo que me quieras poner, tiene un plazo de amortización inferior a un año y encima está generando, ¿vale?, nuevos modelos de negocio. O sea, es que eso no, yo creo que no ha pasado en la historia ni siquiera de la informática. Realmente cualquier De proyecto... hecho, Sí, sí, no, perdón. no, de hecho, por una cosa que quiero matizar y que no se me olvide, es que no sé por qué nos hemos empeñado, y yo creo que esto es un poco culpa de la gente que ha fagocitado el término de transformación digital, pero es que la inteligencia artificial es transformación digital. Porque es que Claro, está cuando claro. hablamos de transformación digital parece que sea montar el e-commerce más o menos complejo y ya. Y para prueba el programa este de kit digital del gobierno. O sea, que manda huevos, o sea, transformación digital, te dan 2.000 euretes, ¿vale? ¿Y qué hace con 2.000 euretes? Pues te pones un WordPress Muy, con muy WooCommerce. español, ¿eh? Muy Sí. español, muy español, muy... Parece que he hecho medida a la mentalidad española, ¿no? Pero es lo que dices tú, ¿no? Quizá todo esto más que favorecer, que siempre viene bien, ¿no? A veces enlentece porque fomenta una mentalidad, ¿no? Oportunista, muy basado en la oportunidad, y esto es algo más estratégico y tan importante lo que dices tú, que con un retorno seguro de algo probado, ¿no? Ahí sí que me planteaba un poco la curiosidad, también en proyectos en que conozco, he estado, muchas veces la inteligencia artificial, depende del tipo de tecnologías que utilices, sí que va sobre seguro, ¿no? Es decir, sabes la eficiencia que vas a obtener, pero puede ser que hayan proyectos con una eficiencia más, con mayor incertidumbre, ¿no? Porque tiene un componente de una incertidumbre variable, o directamente no sabes el resultado porque hay un componente más de investigación, ¿no? Vosotros en este tipo de proyectos, si puedes contarnos algo, eh, hay cosas más sobre seguro, otras más que tenéis un cierto margen de ver, esperar resultados, o normalmente apostáis a sobre seguro en este tipo de cosas. Es decir, al final es... No, lo habitual, a ver, salvo que sea una cosa de las que yo llamo de sota caballo y rey, que es, o sea, vender kilos de patatas, como yo digo, ¿no? Que es, vamos a ver, si tú tienes una cosa, si te plantean un proyecto, voy a poner un ejemplo, ¿vale? De segmentación de usuarios, ¿vale? En base al comportamiento que tienen en un portal web, ¿vale? Pues con un objetivo marketingiano, ¿vale? Porque quiero generar esos perfiles para hacer, pues, venta cruzada, recomendaciones, inbound marketing, etcétera. Bueno, pues estos tienes 50 modelos. O sea, cuando te dicen, ¿eso puedes hacer? Pues la contestación es sí. Sí, porque ya está hecho, se ha hecho 100.000 veces, está aprobado, ¿vale? Y sabes que funciona y que la cantidad de datos y la calidad del dato que necesitas para hacer eso, ¿vale? Es muy fácilmente conseguible, si es que no lo tienes ya, ¿vale? Con las propias capturas de actividad que estás haciendo del usuario. Entonces, bueno, pues ese tipo de proyectos, la respuesta es sí, directamente se cotiza y se acabó. También te digo que no es lo habitual. En el caso de Lucentia, que es donde yo estoy, pues no nos dedicamos a esos proyectos habitualmente, ¿vale? Algún ha entrado, pero no es nuestro nicho de mercado, ¿vale? Nosotros casi te diría que acuden cuando ya, como última esperanza, ¿vale? Es de, oye, a ver qué se os ocurre a vosotros. Entonces, en ese caso, normalmente son problemas mucho más complejos, ¿vale? Podemos estar hablando de una detección de características en imágenes, en movimiento, en tiempo real, ¿vale? Para generar, pues, indicadores de composición del objeto, de forma, de tamaño, ¿vale? De medidas, etcétera, etcétera. Esto, indudablemente, hay bueno, pues avanzado, hay modelos que extraen características, ¿vale? Pero casi todo esto sigue en el plano conceptual académico, ¿vale? Y nosotros tiramos de papers, como todo el mundo, ¿vale? De hecho, contamos con el apoyo del grupo de investigación de la universidad, que en estos temas nos ayuda, pero en un proceso industrial, o sea, que va a ir a la empresa, lo primero es que tú no puedes cotizar una cosa cuyo resultado puede ser no se puede, ¿vale? Es decir, o sea, aquí hay un señor, ¿vale? que suelta una cantidad de dinero, ¿vale? Y lo que quiere es un resultado. Entonces esto hay
La manera habitual en que nosotros lo hacemos es que siempre planteamos una fase de pilotaje con una POC, que luego la POC, pues al final como nos gusta y somos un poco frikis, acaba siendo más que una POC un mínimo Bueno, viable. para que no lo sepa, explica lo que es un POC, porque nos escucha mucha Sí, sí, gente de... vale, ya que es normal el lenguaje. Vale, una POC es una prueba de concepto, es decir, vamos a poner todo esto aquí en una máquina sin interfaces ni nada que se vea en la pantalla prácticamente, nada más que aquí líneas de código y vamos a ver si los resultados que me da son válidos, ¿vale? Para lo que quiero hacer. ¿Vale? Como digo, estos problemas normalmente ni existe el modelo mágico, o sea, no hay nada que lo sueltes ahí y te lo haga, sino que normalmente pues llevan una conjunción, o sea, todo el sistema al final es un conjunto de modelos que están actuando, pues uno se encarga de extraer características, el otro de medir, el otro de buscar la forma, el otro, ¿vale? Y todo eso tiene que acoplarse y funcionar con unos requerimientos, ¿vale? Que tienen que ser accesibles. Yo no puedo poner aquí el supercomputador cuántico, ¿vale? Para que esto funcione, porque entonces ya nos vamos de precio de proyecto. O sea, al final todo esto lo tengo que probar y tiene que funcionar. Entonces, siempre planteamos una fase de pilotaje, ¿vale? De prueba de concepto, para asegurar que la tecnología es válida. ¿Vale? Y una vez esto, pues vamos a por el proyecto gordo, pero ya con una seguridad de unos resultados demostrables, medibles, etcétera, etcétera, y que sabemos que lo siguiente pues, son iteraciones que van a mejorar o que van a un poco incidir en ese acoplamiento, ¿vale? Y en la usabilidad después de todo ese sistema. Yo creo que es un modelo en problemas no comunes, como digo, o sea, no en bueno, pues venga, predicción de rating, de todo esto ya está hecho, ¿vale? Pero cuando son problemas Un poquito así más. complejos o de sectores en los que quizás pues, no hay tanta tecnificación, con lo cual tienes dudas sobre si los datos que van a Ujú. tener pueden ser válidos, yo creo que es imprescindible, ¿vale? Y eso es una parte de I más D pura y dura, ¿vale? Que hay que hacer entender, ¿vale? De hecho, nosotros, mira, gran parte de los proyectos que llevamos adelante han partido de una prueba de concepto. Que nosotros, o sea, y además yo lo digo con total sinceridad y, joder, porque es una de las cosas que me siento orgullosa de la empresa, nunca se plantean con la intención de ganar dinero, es simplemente cubrir costes, con lo cual sale irrisorio. Y bueno, si es que te vas a gastar en un proyecto que así son 300.000, la prueba de concepto te va a costar 10.000, ¿vale? Pero esos 10.000 te van a dar la seguridad de que esa inversión de 300.000 Mm. va a llegar a buen éxito, Claro. a buen término, porque tienes una evidencia de que esta tecnología funciona. ¿Vale? Y yo te diría que bueno, pues el 80 o por encima incluso del 80% de los proyectos que abordamos son así, en esta tipología de proyectos atípicos, por decirlo de algún modo, ¿vale? O que no. Y ahora, bueno, hay dos temas, uno más divertido que el otro. Voy a preguntar primero el divertido, luego el aburrido, que bueno, te lo tengo que preguntar, pero me resulta un poco aburrido, pues, siempre reiterativo, pero te voy a preguntar igualmente. Pero el primero es, en ese tipo de proyectos que suelen estar en ámbitos empresariales, o bueno, y ya si tocamos sectores críticos, ¿cómo abordáis el tema de la explicabilidad muchas veces, ¿no? Porque ahora cada vez más, pues en determinados momentos, depende del problema, ¿no? Quizás se os pida una explicabilidad por parte del cliente o por parte del usuario final, no lo sé. Entonces depende del tipo de Sí, proyecto, ¿no? ¿Cómo lo abordáis esto, ¿no? Porque es complicado, para ¿no? nosotros eso, Técnicamente no, no, sí para que... nosotros eso es crucial. O sea, Mm. todo lo que salga de ahí tiene que ser perfectamente explicable, ¿vale? Pero explicable con una metodología comprobable. Es decir, que no, no vale que a uno se le dé mejor o peor hablar y sea capaz de hacer un tirabuzón lingüístico con la pizarrita esta que salía y surge el milagro y el resultado es, no, esto no puede ser, tiene que ser explicable. En esto yo también me siento súper afortunado, porque yo lo que tengo detrás, aunque yo esté hablando aquí, lo que hay detrás en Lucentia es un súper equipazo con un conocimiento no ya solo de ciencia de datos, sino a nivel matemático y a nivel de arquitectura de modelos, que es absolutamente brutal. Entonces, esto es explicable. Y de hecho, mira, ya lanzo un aviso, porque si hay alguien que está escuchando que también pues, está en el sector y va a presentar, que sepáis que ya todos los eurekas tienes que rellenar el formulario,
¿vale? De ética de la inteligencia artificial, en la cual te piden la explicabilidad de los modelos que vas a utilizar. Bueno, ahí ¿Vale? serían dos cosas distintas, ¿no? Bueno, realmente son como tres preguntas, ¿no? Vamos a aún un poco insistirte en el tema de la explicabilidad, un detalle, pero bueno, veremos el tema de la ética, que se me parece también interesante, pero me parece diferente que la explicabilidad. Hombre, sin explicabilidad no puedes tener ética, claro. Si no puedes explicarlo, pues Coincido cómo vamos. contigo. O sea, lo que pasa es que esto es un nombre administrativo que ya sabes que, bueno, pues Sí, yo sí, le pongo ya. este nombre, ¿vale? Que me queda súper chulo aquí, lo de la ética de la inteligencia artificial. Y lo metes todo Y ahí. todo esto es un modelo que está allí, pues es un modelo normalizado, ¿vale? En el que tú tienes y te van haciendo preguntas sobre pues, qué modelos vas a utilizar, que si vas a utilizar datos personales. Y uno de los apartados en los que tienes que explicar es cómo vas a garantizar el resultado, ¿vale? De los resultados de los modelos que estás aplicando. O sea, de explicabilidad pura y dura, es decir, de poder contar qué fuentes estás utilizando, cómo los has procesado, cuál es el set de datos, etcétera. Ahí había, en el tema de la explicabilidad, sabes que hay modelos, bueno, según el tipo de tecnologías que utilices. Esto lo comentábamos con Alfonso Ruiz del Colegio de Matemáticas Bourbaki, ¿no? Cómo abordaban Uh -huh. también ellos la explicabilidad, ¿no? Porque había modelos que no eran, tú utilizas un modelo y claro, que no has hecho tú, Caja que negra. es caja negra, ¿no? Lo que puedes hacer a lo mejor es explicar el resultado, pero no exactamente cómo lo consigue, ¿no? Porque incluso a lo mejor matemáticamente no se sabe, es como magia, entre comillas, ¿vale? Porque los Uh -huh. matemáticos cuando digo lo de magia me matan. No es explicable, ¿no? Entonces, pero sí que eso no quiere decir que puedas dar una cierta información de cómo se ha llegado hasta ahí, ¿no? En este sentido, hay diferentes formas, ¿no? De darle explicabilidad a esto, ¿no? Pero sí que hay ciertas tecnologías que te enfrentas a un black box y tendrás que darle o maquillarlo de alguna forma para dar información de cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Bueno, lo primero, yo creo que al cliente final lo que le interesa es poder explicar el por qué sale ese resultado, ¿vale? Y ahí no hay tanto, o no le interesa tanto el intríngulis de cuál es la fórmula que activa cada neurona de una red profunda, ¿vale? Porque bueno, nos perdemos hasta los que estamos en esto, o sea, que el cliente final, pues realmente, cuando ellos te piden explicabilidad, yo creo que o por lo menos nosotros nos centramos y nos está funcionando en algunos de los parámetros. Primero, ¿cuáles son las fuentes que estás utilizando? ¿Vale? Sobre esas fuentes, ¿cuáles son los datos, ¿vale? Que has considerado que son las features, o sea, cuáles son las que tienen incidencia real, ¿vale? En el resultado que al final estás obteniendo. Es decir, ¿qué limpieza has hecho? He quitado todo esto, ¿por qué lo he quitado? Eh, ¿Vale? Y a partir de ahí explicarles cuál es el proceso, que puede ser a alto nivel, ¿no? Pues he hecho pues, un proceso de clustering en la cual pues, todas las variables tienen el mismo peso, porque lo que quería conseguir era saber cuáles estaban más cercanos, ¿vale? Sin meternos en distancias cuadráticas ni nada de esto, ¿vale? Los que están más cercanos. Y entonces, bueno, pues yo se ha considerado que todos los que están cercanos forman parte de un grupo, ¿vale? Y este grupo es el que estoy estudiando como perfil o como todo esto. ¿Vale? Y viene de aquí y lo has definido tú con las variables que lo has elegido. ¿Vale? Entonces, en ese aspecto, yo creo que lo que hay que ser capaces es de dar una trazabilidad de qué pasa desde el dato que obtienes hasta el resultado final, ¿vale? De una manera coherente y consistente, ¿vale? Ujú. Y real. Además, o sea, es decir, Ah, tiene que pasar de verdad, o sea, pero si no, no tiene mucho sentido la explicación. Entonces, nosotros ya te digo, en los proyectos, sobre todo cuando utilizas redes profundas, como bien dices, que muchas, bueno, pues, lo que pasa dentro, o cuando estás con un tema de procesamiento de imágenes, es complicado. o de lenguaje, Tampoco, ¿no? Cuando entremos en procesamiento sí, de lenguaje, en modelos de un GPT-3, un BERT, donde realmente ahí no tienes una uh-huh. explicabilidad clara de por qué ha dicho algo lo ha dicho de esta manera o de la otra, ¿no? Es decir, claro, y dar una Sí, pero explicabilidad es una locura, claro, tendrías que claro, ser... claro, o sea, es que yo, sinceramente, yo cuando le tienes que explicar a alguien que estás pasando todo eso a vectores No, claro, eso, es que la mayoría dicen, bueno, no quiero eso, o sea, lo que quiero es que claro, me cuente cuál es el claro. flujo, ¿vale? Y por qué sale esto, o sea, simplemente. En el- Entonces, yo creo que en eso, bueno, pues sí que hay conocimiento, ¿no? Y no hay que meterse a ese Es decir, que tipo de las cosas. empresas al final
evidentemente hay una explicabilidad de la inteligencia artificial y de alguna manera tienen esa capacidad, ¿no? de tener esa información de lo que la inteligencia artificial les dice, ¿no? Que no es un piloto automático, hace lo que quiere y no me entero, sino que al final, evidentemente, la explicabilidad es algo además por ley que tiene que estar subyacente a eso, documentado, etcétera, ¿no? Que luego haya Sí, unos ciertos límites, bueno, es un poco más a nivel técnico, pero bueno, a un nivel, podríamos decir, de usuario final o de cliente, lo tratáis sin ningún tipo de problemas, ¿no? El siguiente problema sería el de la ética, ¿no? Quizá a lo mejor más problemático porque es más, quizá más subjetivo, ¿no? No lo sé. Vamos a comentar. Bueno, depende. La verdad es que esto sin poner ejemplos es muy complicado, ¿no? El tema de la ética, además, según desde qué punto se mire, ¿no? Yo me acuerdo que estuve viendo un documental que recomiendo a todo el mundo, que es Persona, en el canal HBO. No sé si estará por internet o no. Y bueno, era un análisis de personalidad para el tema de selección de personal de recursos humanos, ¿no? Entonces, bueno, era una solución súper eficiente, pero según quién explicara quién lo sufría o utilizaba, claro, lo veían de una manera, es decir, la ética era distinta o el uso era muy distinto, ¿no? Es complicado, ¿no? Hablamos de ética cuando el mundo es mucho más indefinido, ¿no? Es decir, no hay tanto el bien y el mal, ¿no? Bueno, en determinadas cosas sí, evidentemente, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Igual que en el bias de los datos, muchas veces a la hora de afrontar estos retos es como que los tiene que afrontar una empresa tecnológica cuando realmente quizá no estén solucionados ni en el mundo real, ¿no? Es complicado, ¿no? ¿Cómo lo abordáis vosotros? No sé si en algún pues a ver, proyecto es más crítico que en efectivamente otro. esto es un tema complicado. Nosotros, con temas de datos personales, no hemos trabajado mucho, la verdad, a nivel de pues, los típicos selección de personal, etcétera, y cosas que hemos hecho pues, de biometría, reconocimiento facial y todo esto, siempre como requisito propio, ¿vale? Y además esto nos ha servido para presentarlo como ventaja. Hemos anonimizado muchísimo toda la extracción de características. ¿Vale? Aquí, bueno, esto es una discusión más filosófica que técnica. Primero hay sesgos que tú puedes inducir a los modelos. ¿Vale? Yo tengo un set de datos, ¿no? Cojo todo este tipo de personas y las quito porque no quiero que figuren que la máquina no aprenda, ¿vale? Que lo que son ese tipo de personas, da igual que sean altos o guapos, pues a todos esos los quito, ¿vale? Porque estoy haciendo una valoración de belleza y no quiero que todos los altos y guapos que van a obtener más puntuación, pues, los reconozcan, ¿vale? Y quiero que los rasgos de belleza pues sean todos con pelo largo, barba y tal, para que yo salga bien, ¿vale? Eso es un sesgo inducido, ¿vale? ¿Vale? Y luego hay sesgos heredados, es decir, hay resultados, ¿vale? Que no figuran en los datos, ¿vale? Y están introduciendo un sesgo porque es así, ¿vale? Yo pongo un ejemplo de un proyecto hace poco en las que estábamos calculando pues, ventanas de oportunidad, ¿vale? En turismo, desde que la gente busca por la red hasta que reserva el viaje y lo hace efectivamente, hay una serie de ventanas de oportunidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues tomamos datos que nos suministra un proveedor, ¿vale? Y en estos datos pues son agregados, ¿vale? Pues hay tantas búsquedas, ¿vale? Pero no sabemos de qué portal y esto. Entonces, bueno, con esto nos salen unas cifras, ¿no? Y decimos, bueno, pues somos capaces de decir y de predecir, ¿vale? ¿Qué va a pasar en el mercado inglés en el verano del 2023 o en el 2022, que lo tenemos más a mano, ¿vale? Y entonces pues salían unos tiempos medios en función pues, de la estancia, de los tiempos, incluso del clima, ¿vale? Que iba a hacer pues en Londres en determinadas fechas. Bueno, y todo eso salía. Entonces, bueno, pues esto se presenta, es una herramienta buena, ¿no? Porque al final tú tienes una media, ¿no? Y, bueno, yo sé que para estancias de una semana, pues la gente del área de un aeropuerto muy vacacional, como en Manchester, ¿vale? Pues están reservando los viajes aproximadamente con viajes para agosto, pues están reservando con 50 días o con 40 y tantos días de antelación. Por lo cual es una oportunidad para las campañas de marketing de saber, si yo lo que quiero es inducir en el destino, o sea, lo que estoy promocionando es destino, es decir, hotel, zona, etcétera, etcétera, tengo que acercarme a esos 50 días, pero si lo que estoy promocionando es producto, que es algo de cuando ya están aquí, es decir, restaurante, excursión, etcétera, etcétera, pues después de los 50 días que la gente ya ha reservado y es cuando les puede impactar en este tipo de cosas. Bueno, todo esto está muy bien, ¿no? Pero efectivamente hay un sesgo, o sea, depende del canal,
la alteración es más o menos. O sea, si tú vienes por puro operador con paquetes cerrados, normalmente la alteración es mayor a la gente que se configura su viaje a través de Internet, ¿vale? Que lo hace con menos regularidad. Pero ese dato no está desagregado, Claro. ¿vale? Entonces, en este aspecto, es un sesgo que te hemos heredado porque en el dato no está, ¿vale? Y aquí enlazo con lo que me has dicho antes. O sea, todo eso tiene que ser explicable. Y tú, antes de mostrar este dato, que además lo que te he contado es de las Office que acaba de publicar la Generalitat Valenciana, que hemos estado ayudando ahí con una serie de experimentos con inteligencia artificial, ¿vale? Y todo esto nosotros experimentábamos, nos salían los datos y teníamos que reunirnos y decir, mira, esto es así, los datos vienen de aquí, hay un sesgo, o sea, sabemos que hay, lo que tienes que decirnos es si valen o no valen, como conocedor del dominio, que al final tú eres el gestor de turismo, ¿vale? Y si es un dato válido y todo esto. Entonces, estos no son datos personales y fíjate que ya hay sesgos. O sea, imagínate, o sea, cuando estamos tratando, pues esto, con identidades, ¿vale? O con características de personas. ¿Vale? Es mucho más complicado. Entonces, lo primero es, bueno, y también hay sesgos inducidos que son aposta, no como el ejemplo que he puesto antes, ¿no? De para que yo salga siempre guapo, pues voy a quitar a todos los que son más guapos que yo, ¿vale? Y que algunos son beneficiosos. Porque cuando hablamos, por ejemplo, pues y esto que voy a decir es heavy metal, ¿vale? Pues lo que se llama discriminación positiva, ¿vale? Bueno, pues hay modelos en los que se inducen sesgos de discriminación positiva, ¿vale? Entonces, como dices, es muy complicado, Bueno, y ¿vale? aquí si metemos Porque, además una variable, ¿no? Que es ética contra eficiencia, es decir, bueno, puedes intentar ser ético con los conceptos que estás manejando, pero si además tienes la contra de la eficiencia, es decir, que si intentando hacer un modelo ético vas a perder eficiencia y estás entre la espada y la pared, ¿no? claro, Es estás complicado, en la ¿no? espada de la pared. A ver, el tema de esto es que, o sea, con todo perfectamente explicado y siendo absolutamente transparente, ¿realmente la decisión es de la tecnológica o es del cliente? Y me pongo en plan súper empresarial, ¿vale? Por el caso que tú has dicho, o sea, mira, yo puedo ser súper ético y te quito todo esto y todo esto te lo arreglo, pero hemos pasado de un Bueno, 90% de... me acuerdo que en unas estadísticas que, perdón que te interrumpa, en unas encuestas que me acuerdo que sobre ética hay, la ética en las empresas creo que era la última o la penúltima, ¿no? En importancia, ¿no? En preocupación. Evidentemente las empresas no quieren tener problemas, pero lo que les preocupa es la eficiencia, ¿no? La competitividad. Totalmente. Evidentemente no quieren tener problemas ni quieren ser, pero cuando miran eficiencia, pero es lo que tú dices, ¿no? La responsabilidad al final tiene que ser de la empresa que usa ese algoritmo, ¿no? A no ser que esté mal, como dices tú, sin explicabilidad o esté manipulado, o esté no hecho de una forma transparente, ¿no? Claro, tú tienes que ser, yo, como tecnológica, ¿eh? Yo creo que es la posición, y no es una posición de lavarse las manos, o sea, tú tienes que ser capaz de explicar de pe a pa qué es lo que pasa ahí, ¿vale? Y de detectar si existen esos sesgos y si realmente esto puede producir pues algún tipo de incidencia ética, ¿eh? Y eso hay que avisarlo. Pero yo creo que la decisión final, al final, es de la persona que está comprando ese producto, ¿vale? Ahí Y es quien la va a utilizar. bueno, ahí hemos hablado mucho, creo que también hablamos en los últimos programas, pero el tema de un poco el rol, bueno, y además con todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, ya hemos vivido la pandemia, la situación actual de transformación geoestratégica, bueno, del mundo, ¿no? Yo creo que vamos hacia un nuevo orden con todo lo que está ocurriendo y puede ocurrir. Eh, Evidentemente la inteligencia artificial va a ser estratégica, ¿no? En los países, puesto que la aplicación en diferentes sectores va a dar muchísimo poder, ¿no? Tanto económico como de otro tipo, ¿no? Europa, en todo el tema que comentamos, todo el tema de ética, explicabilidad, es decir, ha elegido el ser la oportunidad de generar una inteligencia artificial aplicada de una forma respetando los derechos humanos, la privacidad, la legalidad. Podríamos decir que ha elegido el camino de los buenos, ¿no? Pero Somos los garantes del mundo. ¿No? somos los garantes del mundo, pero sabemos que no, pintamos poco en el mundo, viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, es una oportunidad, podemos intentar ser referencia en este sentido, pero también es una dificultad, ¿no? ¿Tú crees que es una oportunidad o realmente siempre estamos cayendo en el buenismo, en la sobreregulación de algo que
no acabamos ni de empezar a, aunque estés comentando evidentemente que las empresas están apostando por todo este tipo de soluciones, que estamos viendo emerger una tecnología que irá evolucionando, pero a una velocidad de vértigo y ya se está regulando quizá de una forma excesiva. No sé si porque otros países lo han hecho de otra manera y entonces han elegido esto, pero no caímos mucho en el buenismo, en regular la innovación de una forma tan constrictiva que al final lo matamos y justamente Europa lo que necesita, contando tú todo lo que comentabas, también te iba a hacer esa reflexión, un poco el papel de Europa, ¿cuál crees que si está bien? Si lo ves como una oportunidad, si crees que es positivo y se va a cumplir un poco esa referencia en este sentido, garante, como bien dices tú, garante de los buenos o de las buenas praxis de la humanidad casi, ¿no? De un nuevo... Pero en ese sentido, ¿cuál crees que debería ser el rol de Europa y un poco si realmente lo que es la innovación están un poco frenándola en este sentido con este tipo de actitudes, ¿no? En las empresas, se me había ido, lo que te quería preguntar es, ¿crees que, por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial puede ser una gran oportunidad para España, que va a vivir una transformación de sectores? Tú tocas el tema del sector turístico. Lo vamos a abordar, la aplicación de inteligencia artificial en el sector turístico que conoces y habéis estado viendo cosas. ¿Crees que puede ser una palanca, un motor de cambio real para España en su tejido económico? Es decir, al final un poco que te pregunto es el papel de Europa y también si en España, que yo creo que va a haber una gran transformación, la inteligencia artificial debería ser esa ayuda o esa palanca o esa visión disruptiva que nos permita, si no liderar, evidentemente participar y transformar nuestro tejido económico, ¿no? Porque está muy viejo paradigma y no sé si es sostenible con todo lo que estamos viendo, ¿no? Yo siempre he pensado que liderar está sobrevalorado. También te digo que tampoco hace falta ser líderes en todo y todo esto. Sería suficiente con En que... deportes, solo en deportes, mientras tenemos, tenemos Rafa Nadal, Ya, pero bueno, pero mira, ahí tienes un ejemplo. O sea, sí, bueno, el deporte pues el fútbol, ¿no? Pues al final tienes tres o cuatro que son líderes, ¿vale? Pero bueno, pues todos los que están ahí en medio de la tabla, pues tampoco están tan mal, ¿no? Todos tienen sus sueldos, sus ingresos de publicidad y su, ¿no? Con lo cual, oye, también esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que no todo va a ser liderar y que no todos podemos ser líderes de todo. En cuanto al papel de Europa, bueno, sí, yo creo que también lo hemos comentado, yo creo que Europa en el tema de innovación hemos perdido el tren, ¿no? O uno de los trenes, que no tiene por qué ser el último, ¿vale? Con esto de la inteligencia artificial, de hecho, no, solo tienes que ver los presupuestos que manejan pues, otras potencias, China, Estados Unidos, eh, incluso la India, ¿vale? En este tema, que siempre hablamos de China y Estados Unidos, pero ojo bueno, con lo que hay. La India es un claro ejemplo de país pobre transformado en una gran potencia, con poder geoestratégico ahora con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Brutal. Deberíamos un poco observar eso, ¿no? Y además desde el talento, ¿no? Desde el sector Sí, sí, o sea, tecnológico. sí. Ujú. Sí, sí, o sea, es que hay directamente inteligencia artificial es asignatura de la escuela, o sea, para empezar, o sea, que esto ya marca una diferencia. Bueno, en ese aspecto yo creo que ese tren, pues hemos perdido uno, ¿vale? Seguiríamos perdiendo. ¿Regulación sí o no? Regulación sí, hombre, se tiene que regular, ¿no? Esto, no podemos campar a nuestras anchas, ¿no? Y pisar aquí, pues, todo el campo que se ha sembrado. Pero no tan estricta. Es que yo creo que se confunde la regulación con la prohibición, ¿vale? Entonces, aquí empezamos a prohibir demasiadas cosas. Entonces, yo creo que regular es, pues bueno, establecer cuáles son las reglas de uso, ¿vale? De convivencia, de Marco. esta serie de cosas, ¿vale? Es un marco de referencia para saber qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no debes hacer o no puedes hacer directamente. Ujú. Pero aquí, cuando se habla de regulación, el 80% de la palabra regulación es prohibición. Y ¿Vale? además, Porque la propia regulación europea, cuando leías, no la he leído toda, ¿no? Pero evidentemente sí que he leído una parte y también se habla mucho de la inteligencia artificial como algo negativo y peligroso. Es decir, estamos sí, con una tecnología incipiente, estamos intentando evitar la asociación Terminator con inteligencia artificial al gran público. Evidentemente yo creo que eso está rompiendo y está llegando de otra manera, ¿no? Pero a nivel regulatorio, es como bien dices tú, es como frenar y sí, como sí. algo negativo y algo prohibitivo. Sí, sí, o sea, se está generando
una fobia regulatoria. Es decir, parece que bueno, propones inteligencia artificial. Hostia, pero si esto tiene inteligencia artificial y en Europa están... ¿vale? De hecho, bueno, pues, uno de los proyectos estos Eureka que te estoy diciendo, había mucha inquietud entre los socios, que el resto no eran tecnológicos, pues un proyecto que la tecnología aporta, pero realmente muchas más cosas detrás, ¿vale? Y claro, joder, cuando vieron el formulario de la ética, ¿vale? Y claro, Eso de estaba un Europa, poco. no sé qué, hostia, es que nosotros vamos a utilizar inteligencia artificial, esto, los de Lucente y tal, nos tienen que dar una respuesta. Yo, bueno, tranquilos que, o sea, en este caso vamos a trabajar con plantas, o sea que aquí no hay mucho, ¿vale? Se puede, no está prohibida la inteligencia artificial, se puede, ¿vale? Y en este caso, pues, ya te digo que son plantas y no había no hay, vamos, no estamos prácticamente afectados, más que con el tema de la explicabilidad, que por supuesto se tiene. Entonces, dices bien, o sea, se ha generado un miedo, ¿no? De decir, pues es que todo lo que huele a inteligencia artificial ya, o sea, no voy a hablar desde un punto de vista del pie de la calle, sino desde un punto de vista empresarial, es, joder, esto me va a generar papeleos, problemas, ¿Y por qué no ¿vale? se ve, Y movidas. y por qué no se ve eso? Evidentemente es una opinión, porque muchas veces cuando trasladamos estas preguntas, sabes que a mí siento curiosidad de la opinión del talento y de los profesionales. ¿Por qué Europa no lo ve como una oportunidad de disrupción y liderazgo y lo ve como más un peligro? ¿A qué tiene miedo realmente Europa si lo que necesita es liderazgo en algo nuevo? Es como si frenaran el que pudiéramos liderar, ¿no? ¿Interesa tener una Europa adormecida en inteligencia artificial, puesto que ya existen los grandes líderes mundiales? Es que, bueno, a ver, yo es que no creo que sea Europa, o sea, yo creo que son los dirigentes que están en Europa y que están en su burbuja, ¿vale? Y tienen un conocimiento legal y regulatorio importante y quizás no tanto de pisar la calle y ver lo que está pasando, ¿no? Porque, bueno, Lucentias hay millones en Europa, o sea, hay mucha gente haciendo cosas súper interesantes, o sea, en España, en Francia, en un montón de sitios con inteligencia artificial, entonces ahí sí que hay un movimiento, ¿vale? Es Pero un no hay un underground. liderazgo. Realmente el No, sector no, está muy polarizado, ¿no? En China, Estados Unidos. Es decir, ¿tú te imaginas un escenario en el que Europa fuera líder por encima de China y Estados Unidos? ¿Lo permitirían? yo creo que ahora ya no. Claro. O sea, no por dos razones. ¿No? Indudablemente, pues tienes ahí potencias que no les iba a interesar, ¿vale? Con lo cual habría presión, y además potencias muy potentes, no solo en inteligencia artificial, sino económicamente y energéticamente, en 50.000 cosas, con lo cual pues no permitirían que arrebatásemos ese liderazgo. Pero es que aparte ya lleva mucho adelante. O sea, Mm. es que hemos estado tan parados regulando y viendo qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer, si solo tienes un ejemplo. O sea, dime una super empresa tecnológica, no ya hablo de inteligencia artificial, o sea, de tecnología que sea europea. O sea, es que no queda. ¿Vale? Bueno, O las sea, compras. La última que compraron fue DeepMind, ¿no? En inteligencia artificial. Se llevaron el equipo, compraron directamente. ya Google. está. O sea, de las grandes, o sea, si es que no hay ninguna. O sea, todas están en Estados Unidos, en China, en Corea, en Sudasia, ¿vale? Hay Y algunas. ahora, quizá nos vamos a desviar un poco del tema, pero a mí me resulta interesante. Es decir, igual que ahora se está planteando todo el tema energético, ¿no? Con todo el tema de Rusia, todo el tema energético, ¿no deberíamos plantear también el tema de tecnología y de inteligencia artificial? Si dependemos de otros países, en un momento determinado la dependencia puede ser tan brutal que es como depender aún más. Es como si tuviéramos internet, la electricidad. Es decir, tenemos que ser un poco, no sé si a nivel de continente, nación, pero un poco autosuficientes en determinadas cosas, ¿no? O al menos a nivel de Europa, ¿no? Porque si no, vamos a ser menos comparsas de... Vamos a ser como un estado más de Estados Unidos o de intereses anglosajones y realmente las Bueno, empresas hasta qué punto tienen capacidad de crecimiento o apoyo por los estados o administración pública para ser grandes potencias económicas. Es decir, al final debería Europa proteger a esas empresas de tal manera que se quedaran en Europa, que no fueran compradas por empresas extranjeras, fomentar el talento en diferentes territorios, ¿no? De tal manera que fuéramos una potencia de talento, ¿no? hombre, eso sería el estado ideal. De hecho, como talento, yo creo que hay Sí, mucho. mucho, sí, ¿Vale? hay De mucho. hecho,
lo hemos visto, yo creo que hasta la saciedad, con el tema de la pandemia. O sea, tú leías medios, ¿vale? Y veías que el director de epidemiología del Hospital Monte Sinaí, me Mm. inventó, pues, en español, ¿vale? Una de las No, primeras que hizo la vacuna. hay Y, muchísimo joder, que, talento. Sí, sí, o en sea, computación cuántica. Bueno, nosotros a raíz de hacer los programas, hay muchísimo talento en España en papers desconocidos, no sé, y de primer nivel, ¿eh? De orden mundial. Es verdad que están en universidades que, es lo que dices tú, a lo mejor en Estados Unidos emprenden y aquí están como funcionarios en universidades investigando, no impactando económicamente, no lo sé. pero porque creo que es un submundo. O sea, también hay esto, pues una lacra cultural, ¿no? De esto de, pues, en Europa, la vieja Europa, lo de ser funcionario es casi haber triunfado en la vida, ¿no? Y todo esto, no tanto ya emprender como si en otros países, pues, como Estados Unidos, ¿no? Donde la cultura es, pues, vorazmente emprendedora. Vale, entonces, eso se da. O sea, yo talento en Europa creo que hay a raudales, ¿vale? Que no lo sabemos retener, pues por lo menos en España no. ¿Vale? En España no, porque es que cuando ves, pues cómo sobreviven los grupos de investigación y a base de qué, ¿sabes? La salida que tiene todo esto y lo que tú dices, o sea, el tema de las ayudas, que no ya a nivel español o de Estado, sino a nivel de Europeo. Europa, o sea, son la anti-innovación total. O sea, tú no puedes estar ayudando a ellos. Yo no digo que los pagues al 100% ni nada de eso. Tú no puedes estar ayudando con intensidades de un 25 o un 30%, ¿vale? Del presupuesto final, que hay muchas líneas de estas de ayuda, ¿vale? Y encima poner una serie de requisitos que son todo lo contrario a la innovación. Es, bueno, pues, como tengan el sello de ayuda, ¿cómo se dice? Incentivadora, ¿vale? O sea, cuando es un proyecto, o sea, una ayuda incentivadora, significa que tú no puedes hacer absolutamente nada sobre ese proyecto. O sea, no puede haber nada hecho, o sea, no puedes hacer una prueba de concepto para saber si vas a llegar a buen fin el proyecto final. Es decir, te vas a meter en una subvención de un proyecto, que vas a pedir 1.000.000 de euros, ¿vale? Te van a dar 300.000. El resto del dinero lo pones tú y no puedes hacer una prueba de concepto para saber si los 700.000 euros que te vas a gastar en inversión van a salir bien o mal. Y es que eso a mí me parece alucinante, ¿vale? Pero si es Bueno, incentivador, no puedes hacer nada antes, ¿vale? son Tienes dos que mundos. meter la prueba de concepto de tu proyecto. Claro, es el choque del mundo burocrático y tecnológico que no tiene nada que ver, ¿no? Los que somos deep tech, ¿no? Al final dices, es que esto mata la innovación, ¿no? Totalmente, Parece que el mundo totalmente. empresarial no está vinculado a la innovación, que es verdad que la innovación pura, disruptiva, al final viene de grupos pequeños de trabajo, ¿no? O en universidades, o en investigación, o- o profesionales independientes, o empresas pequeñas, ¿no? En grupos pequeños hay más disrupción, pero cuando chocas con ese mundo, ¿no? De burocracia, es como que lo que dices tú, ¿no? Esto es otra realidad que no tiene nada que ver, estos no saben lo que están gestionando, ¿no? Parece que No, hay no, como es así. mundos paralelos, ¿no? El económico, el burocrático, el tecnológico, Por eso te he hecho el el matiz que yo no creo que global. sea Europa la que esté en. O sea, yo no creo que Europa, que somos todos, ¿vale?, esté en esa fiesta. O sea, está la capa, pues, de gobernantes, pues, esa capa, ¿vale? Funcionarial, si me lo permite, ¿vale? Que está regulando sin yo creo tener una visión clara de lo que está pasando en el mercado realmente, ¿vale? Y del freno que suponen todas esas cosas. Bueno, vamos a un tema más terrenal. Nos hemos ido al Sí, político, que sí. no es muy, bueno, aunque estemos ahora con. La verdad es que el mundo está cambiando. Bueno, no te voy a hacer esta pregunta por acabar este tema, pero es verdad que con tanto cambio, pandemia, guerra, la situación que estamos viviendo en España, bueno, por lo que veo no está afectando a la inteligencia artificial y a los proyectos o a la inversión, ¿no? Pero hay una cierta incertidumbre, ¿no? Preocupa hasta cierto grado porque es verdad que el sector tecnológico y el de la inteligencia artificial es como un sector como siempre en auge, ¿no? Pero es verdad que muchísima incertidumbre, ¿no? Estamos viviendo un momento de cambio, incertidumbre, que hace 2 años nadie nos diría que esto iba a ocurrir. Lo de la inteligencia artificial creo que sí, pero el resto no. Bueno, lo estamos viviendo de forma paralela, ¿no? Pero está afectando, hay preocupación, ¿cómo lo ves tú a nivel? A ver, yo creo que afectará, ¿vale? Esto, como ha afectado tradicionalmente al sector de la tecnología, pues la llegada de sucesivas crisis, ¿vale?
no pandemias, pero sí crisis económicas y todo esto. Al final, cuando se produce pues, una reducción de ingresos por parte de las empresas, ahora estamos viendo pues, con todas las subidas energéticas y todo esto, pues, las empresas tienen dos opciones, o suben precios o reducen margen, ¿vale? Con lo cual, si subes precios, posiblemente te compren menos, ¿vale? Y si reducen márgenes, pues ingresas menos, con lo cual en los dos casos vas a ingresar menos y es una cosa que ya se está viendo venir, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues una mentalidad empresarial, pues si ingreso menos tengo que reducir los gastos, ¿vale? Entonces me quito lo superfluo, ¿vale? Y dice, joder, pero la inteligencia artificial no es superflua porque es lo que me va a llevar un paso más allá. Ya, pues eso es a futuro. Y yo el mes que viene tengo que pagar las nóminas, ¿vale? Con lo cual, esta mirar adelante la voy a dejar suspendida. Esto es un vaticinio, ¿no? De como yo creo que si esto se agrava mucho más, lo que va a pasar es que todos estos proyectos de innovación se van a ver de nuevo frenados, ¿no? Por la incertidumbre de poder afrontar pues, los proyectos que son con una visión más a futuro. Mm. ¿Vale? Lo vivimos ya en las crisis que al final ya, bueno, yo estaba en aquel entonces más en el mundo de los sistemas, ¿vale? Y nadie compraba equipos nuevos, todo el mundo se dedicaba al mantenimiento de lo que había, ¿vale? Pues esto es un poco, si me permites el símil igual, o sea, no quiero sistemas nuevos, quiero que lo que haya funcione y virgencita que me quede como estoy hasta que pase el temporal. Sí, a lo mejor se está optimizando más lo que hay, ¿no? O arriesgando menos en apuestas más Sí. arriesgadas, pero se sigue apostando por la tecnología como motor de productividad y eficiencia, ¿no? Bueno, ahí sé que vamos a tocar el tema del sector turístico y el sector del Uh-huh. el Smart City, ahí vamos a hablar un poco, pero dentro bueno, ya viste, has tocado varios proyectos, pero bueno, independientemente de lo que trabajas en Lucentia Labs, ¿qué sectores este año y a futuro, a corto plazo, eh, crees que te pueden tener mayor impacto con el uso de inteligencia artificial? ¿Cuál realmente tú dirías, estos dos, tres sectores, ya lo comentamos, van a tener un impacto de ya en presente, como bien dices tú, lo que tú has dicho, ¿no? De un cambio radical, brutal, ¿no? De tal manera que supongan el que si no se suben, casi un riesgo a la existencia a corto plazo, ¿no? De este tipo de empresas. Sin meter Bueno, miedo a las empresas, pero bueno, decir, no, oye, no, cuidado. Pero bueno, no, decir, o sea, yo esto, siempre digo, al esto. final, la tienda de fruta de la esquina pues lleva abierta 10 años y solo venden fruta. O sea, que no es que vayas a desaparecer ni nada de esto, lo que pasa es que, bueno, pues te quedas en tu esquina pues vendiendo tu fruta, ¿no? Y vendrá, pues eso, pues un Amazon o un Gorilla de esto y entonces pues la gente empezará a dejarte de comprar fruta y ya está. En la web más. Bueno, esto es un poco igual. Yo, por sectores, mira, de los que yo conozco un poco más de cerca, en sanidad 100% seguro de que lo cambia todo, ¿vale? Y de hecho está habiendo muchos movimientos Cuando te refieres, lo cambia todo. Ahí vamos, como ya va pasando tiempo, ya estás ya, ya estamos en relación, ya pasa una hora, ¿eh? Pero bueno, cuando te canses, pero vamos a entrar un poco ahí en debate, ¿no? En salud, cuando te refieres que lo cambia todo, ¿a qué te refieres exactamente? Porque sabes que en salud es un sector muy proclive a todo, a recibir la inteligencia artificial en todos los ámbitos, ¿no? Pero también es verdad es que el cambio de paradigma o de modelo, yo cuando trato gente que trabaja en salud, tenemos algún colaborador nuevo en X Habital y me comentan siempre lo mismo, ¿no? Que la tecnología podría cambiarlo todo, pero el modelo es el que es y va a ser muy difícil cambiarlo. pero ¿Cómo bueno, lo ahora ves esto? hemos tenido una palanca, ¿vale? Que ha hecho a Eso sí, impresión, que ha sido la pandemia, ¿vale? eso sí. Y bueno, me consta porque además tengo amigos en el sector y todo esto, o sea, la velocidad y la eficiencia que aporta la inteligencia artificial en temas diagnósticos y todo esto, yo creo que ha quedado patente, ¿vale? Y que está perfectamente asumida. O sea, se trata de una ayuda, o sea, de una ayuda al personal sanitario, ¿vale? Y yo creo que esto lo han visto. Esto es una de las partes, ¿vale? Y luego todos los procesos de telemedicina. Y aquí los tractores pues, van a ser pues, la medicina privada, ¿no? Ni más ni menos. Y ahí hay ámbito de aplicación para ¿Por? aburrir, desde la ¿Por qué, biometría. por qué dices la privada y no la pública? Aunque bueno, puede ser la respuesta, Pues pero...
bueno, pues, la conoces porque seguramente la has sufrido, ¿no? Y aquí, pues, cuando pasa lo que pasa y nos confinamos todos, el mayor elemento de telemedicina del que ha dispuesto la pública ha sido el teléfono, que tenías que llamar ahí al centro de salud y estas cosas. Estaba Y, colapsado. y con todo eso, pues no ha habido ningún avance, ni me consta, ¿vale? Que haya ningún proyecto, que es una cosa que a mí me entusiasma, ¿vale? Es decir, hostia, a nadie se ha ocurrido poder hacer una consulta en remoto en la pública y todo esto, que fíjate tú qué tecnología hace falta para eso, tampoco hay que volverse loco. Y vamos ¿Vale? más allá, es decir si un planteamiento de asistencia remota, ¿no? Como bien dices tú, pública. Ujú. Y también, bueno, hay cuántos algoritmos hay que aunque no generen diagnóstico 100%, porque al final requiere un profesional, evidentemente, pero ¿cuánto se podría prever o prevenir en reconocimiento de imágenes sin detección de posibles enfermedades o situaciones Sí, sí, psicológicas? O ¿por qué no se aplica? ¿Qué ahorro de costes? Parece que interesa mantener el modelo antiguo, ¿no? sí, bueno, no sé si es un interés o un efecto elefante, ¿no? La administración pública es un elefante, ¿vale? Y al elefante, para que cambie de dirección, pues le tienes Casi. que dar Yo suave, creo que pero le las tienes que dos dar con el cosas, palito. ¿no? Pero yo creo que seguramente es una mezcla de las dos cosas, pero sí que me sorprende que no ha habido movimientos en este aspecto. Yo no he encontrado ninguna licitación, ¿no? que aborde este tipo de cosas Mm. para la administración, mientras que sí que la privada pues han puesto las pilas a toda leche. Sí. ¿Vale? Sí, lo ha Y visto como una así, oportunidad, lo ha visto como una oportunidad y se han lanzado en plancha, ¿no? En el sentido de poder diferenciarse totalmente. claramente. De hecho, se han generado problemas que antes no existía, que eran pues, temas de suplantación de identidad. Por estoy en telemedicina, yo soy fulanito de tal, me conecto Sí. allí, ¿sabes? Y estoy con el seguro de mi colega. Esto así, pues, nos ha llegado, ¿no? De problemas de este tipo. Entonces, joder, ¿cómo hago para identificar fehacientemente que el tío que está ahí delante es el que está asegurado? ¿Vale? Pero eso se da, o sea, igual, y también tiene soluciones con inteligencia artificial para este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí van a ser unos grandes tractores, ¿no? Los grandes grupos de la sanidad privada van a tirar mucho de ahí. Entonces, ese es uno de los sectores. En turismo, convencido de que van a cambiar muchas cosas a nivel de Razonablemente, gestión de porque destino. bueno, sé que habéis hecho algo. Además, Julia estuvo, que es presentadora de X-Hub Debate, estuvo presente en una de tus charlas. Me dijo que fue súper interesante todo lo que comentasteis. Soy escéptico. Mm, Convénceme de este tema. A ver, sé las posibilidades, ¿no? Es decir, sabes que, bueno, tuvimos un programa de X-Hub Debate sobre Smart Cities. Además, está muy ujú. relacionado, ¿no? Smart Tourism, Smart Cities. Para mí, Sí. los proyectos de Smart City han sido un fracaso y se han recibido inversiones brutales, ¿no? Es decir, al final no tenemos Mm, ninguna aplicación de Smart City que esté data driven, dirigida por una inteligencia artificial, cuando realmente se ven las posibilidades, ¿no? No sé si es porque ujú. son proyectos tecnológicos que están dirigidos o subyace la administración pública y por lo tanto no tenemos ningún app de uso frecuente, no tenemos un Instagram de una ciudad, de una Smart City que usemos todo el día. Y en turismo exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, ¿va a cambiar esto? ¿Tú crees que va a cambiar? ¿Qué posibilidades? Convénceme que va a ser uno de los sectores que el uso de la inteligencia artificial va a marcar una diferencia. ¿Qué experimentos o qué laboratorios hicisteis en este sentido? Bueno, pues te cuento así, vamos a ver, cuando hablamos de turismo, el turismo tiene la parte visible, que es tu turista, ¿vale? Y efectivamente, pues tú vas a un destino inteligente, que es una Smart City, pero con turismo, que tiene en cuenta otra serie de cosas. Y yo siempre ponía un ejemplo y es que, bueno, pues como ya peino canas, pues ¿cuál era la ciudad inteligente de referencia en España? Pues al principio de los principios era Santander. ¿Vale? ¿Y cuál es el destino inteligente de referencia en España? Pues es Benidorm. ¿Vale? Y si tú vas a Santander o vas a Benidorm y sacas el móvil, no pasa nada. Ujú. ¿Vale? Vale. Esta es la parte visible. La parte visible de cara al usuario. Por detrás de esto hay todo un compendio de gestores de turismo, de gente que se dedica a que los ingleses vengan aquí, o los ingleses, los italianos, ¿vale? Que consuman, que gasten dinero, que estén a gusto, que se lo pasen bien y que disfruten de cosas pues, como el sol y la playa que tenemos, que es lo que vienen un poco buscando. ¿Vale?
en toda esa gestión del destino, que implica desde gestión de residuos, pasando por estas campañas promocionales, cuándo las hago, dónde las hago, ¿vale? Hay un trabajo detrás importante, ¿vale? Y en esta parte sí que hay un despertar. De hecho, yo te diría que Invatur, aquí en la Comunidad Valenciana, ha roto la brecha, ¿vale? Y son punta de lanza por valentía, ¿vale? Yo te diría, los análisis que hemos hecho pues, están en un marco de un contrato menor, con muy poquito presupuesto, ¿vale? Y ha sido un poco de, pues esto, de friquismo puro y duro, de decir, venga, va, lo hacemos y vamos a probar, y vamos a probar, y vamos a probar, y a ver qué sale. ¿Vale? Pero sí que hay un movimiento importante en entidades nacionales, Segitur y todo esto, que están también trabajando ya con inteligencia artificial. En turismo hay tradicionalmente, para mí, los problemas, y luego cuando me escuchen mis compis o compis de turismo, ¿vale? Como invitan a cervezas, como me pegan una colleja. Y es que para mí es un sector al que la tecnología siempre la pasa por encima. Es decir, aquí montábamos el chiringuito turístico, el chiringuito en el buen sentido, ¿no? Venido de todo menos un chiringuito. La zona turística, ¿vale? Nosotros poníamos allí pues, nuestra gastronomía, que era estupenda, nuestro clima que no venía de serie, ¿sabes? Y eso ha continuado así, inamovible, desde el nacimiento del turismo de masas de los años 60, ¿vale? Hasta hace relativamente poco. ¿Qué pasa? Que llegan empresas tecnológicas y llegan pues, los Booking, los Airbnb, los Expedia, los Hotels.com, ¿vale? Toda esta gente que son intermediarios y resulta que se comen todo el sector de venta de camas, ¿vale? Que en turismo se habla de venta de camas y ya nadie compra camas directamente al hotel, sí, o sea, la estancia la contratan directamente a través de Booking y todo esto y se comen el mercado, ¿vale? Y estos se quedan así, los de los hoteles, o sea, como diciendo, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Porque no me entera qué ha pasado y esto se venía a mí. Bueno, pues esto pasa recursivamente y hay un problema en la gestión del turismo y es que tradicionalmente siempre se ha medido el pasado. ¿Vale? Yo tengo una presentación por ahí que es súper gráfica porque tú ves todos los titulares que salen de ocupación y además yo esto lo hice para una comunidad autónoma en concreto, ¿vale? Y siempre que la saco invito a que busquen en cualquier comunidad autónoma de España, ¿vale? Y es, o sea, los datos de agosto, de ocupación hotelera, de visitantes en agosto, salen en octubre o noviembre. Con lo cual, son datos forenses totalmente, o sea, sirven en todo caso 2 meses después para explicar qué pasó en agosto. Pero esto a nivel de gestión, si es que ya ha pasado. O sea, lo que yo tengo que ser capaz es de detectar tendencias, ¿vale? Que pueden variar lo que va a pasar. Es decir, esto es una de las partes del discurso que tenemos con este tipo de proyectos es, bueno, sí, tener los datos del pasado está bien, pero vamos a dejar de medir siempre el pasado y vamos a empezar a ver cómo el pasado puede influir en lo que va a pasar junto con otras variables que son muchísimo más dinámicas, como el clima, ¿vale? Como o sea, el cambio climático. O sea, nosotros, de las cosas que hemos mostrado, o sea, a mí hay cosas que me entusiasman. O sea, te digo que las vivo con pasión porque han roto mogollón de tópicos y cómo podréis en analizar, turismo. por ejemplo, lo que estás comentando, ¿no? En situaciones como las que estamos viviendo de una realidad muy cambiante, evidentemente casi anormal, ¿no? Pero claro, si solo haces predicción desde el pasado, en cuanto tengas una circunstancia de esta, ¿no? Se te viene abajo. A lo mejor no tan drástica, ¿no? A lo mejor puede ser de menor impacto, ¿no? Pero claro. Hombre, indudablemente hay cosas que, pues, una pandemia, algo de esto, no la vamos a predecir con los datos de vuelos ni nada de esto. O sea, eso ya no tenemos la bola de cristal. Sí, ¿Vale? Pero sí otro que, tipo de cosas. sí, o sea, simplemente saber cómo se va a comportar o cómo es previsible que un mercado se pueda Ajá, exacto. comportar, ¿vale? A raíz de ciertas circunstancias que están pasando Exacto. y de variables externas, ¿vale? Eso es perfectamente factible, ¿vale? Y luego, como digo, pues cosas que te rompen un poco los esquemas. O sea, yo ayer en la presentación en vivo, que la verdad es que
yo ahí aplaudo y lo digo sinceramente a Mario, que es el director de inteligencia turística, porque el tío, y perdonad la expresión también, con sus 2 huevos, el tío lo hizo en directo sobre la herramienta de verdad, ¿sabes? Y improvisando de vamos a ver qué No le pasa con el petó. mercado italiano en las fallas de Valencia, ¿sabes? Y decía, madre mía, No, no, y no. digo, espero que se dibuje la gráfica, porque si no vamos a quedar fatal, ¿sabes? Bueno, y salía ahí y éramos capaces de explicarlo, que eso es también su mérito, ¿vale? Entonces, pues una de las cosas bueno, que salió ahí en directo era, bueno, cambio climático, ¿no? ¿Cómo va a afectar el cambio climático al turismo en los próximos años en la Comunidad Valenciana? ¿Vale? Sí, Entonces sí. todo el mundo, hay como 2 corrientes, ¿no? Pues como va a hacer más calor, la gente no querrá venir porque hará mucho calor aquí, ¿vale? Bueno, O como va a hacer más calor en sus sitios, pues la gente se va a quedar en su ubicación. Entonces, bueno, pues, o sea, te rompe el cerebro lo que va a pasar. O sea, lo que predicen los modelos, ¿vale? Depende mucho de la situación geográfica, pero por norma general el calentamiento global en los países de interior de Centro Europa, ¿vale? Habla de Alemania, ¿vale? Toda esta zona, cuanto más calor haga en esos países, más gente se viene a la orilla del mar, ¿vale? Y a la Comunidad Valenciana, según los modelos. En cambio, hay sitios en los que el hecho de que haga más calor o más frío invierte la tendencia totalmente, ¿vale? Con lo cual eso ya es una cosa que los propios conocedores del dominio, la propia gente del turismo, decían, hostia, pues fíjate, no habíamos pensado, tiene todo el sentido desde un punto de vista sociológico y es explicable, ¿vale? Pero no lo habíamos pensado. Luego, pues buscando gráficas, otra de las cosas que a mí pues estas que te rompen el cerebro, que dices, ¿esto por qué? ¿Vale? O sea, todo el mundo pensamos que cuanto más tiempo me voy de viaje, antes anticipo la reserva de ese viaje. Es decir, si me voy a estar una semana, pues me lo compro con un sí. mes y voy a estar. ¿Vale? Pues no, o sea, tampoco es así. Oh, O sea, y también tiene una placa en vida, pero son cosas que en el subconsciente las puedes llegar a pensar, pero que cuando las ves en una gráfica, como que te abren los ojos, ¿no? Y ves sí. ahí la línea. Pues resulta que las que con más antelación, las estancias que con más antelación se compran desde Europa hacia la Comunidad Valenciana son las de 2 días, 3 días o menos, ¿vale? Y dices, hostia, ¿cómo es Curioso. posible eso? Pues bueno, porque esa gente normalmente viene, ¿vale? A eventos concretos, Concretos. conciertos, trabajo, etcétera, etcétera, y eso se reserva con muchísima antelación. O sea, cuando tú vas a ver un FIT de estos a Castellón o algo de esto, las entradas te las compras 3 meses antes o 4 meses antes, ¿eh? Por lo cual ya vas viendo el tema del vuelo. Y en cambio, cuando las estancias sean superiores a 28 días, ¿vale? Los tiempos serán, bueno, irrisorios. O sea, prácticamente se compra el billete de un día para otro. Y dice, hostia, ¿cómo es posible un tío que se viene 28 días? Y entonces dice, joder, es que aquí hay mucho residente. O sea, hay mucho europeo que tiene casa en la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Con lo cual, esta gente que va a tener una larga estancia no tiene problemas de alojamiento. Entonces, lo que esperan normalmente son ofertas de último minuto de vuelo, ¿vale? O les da un poco igual y están ajustando pues, temas de agenda, con lo cual se compran con muy poquita antelación. Y entre medias sí que hay una cierta tendencia, ¿vale? Pero no es así, o sea, no es una tendencia de, joder, como todas no la imaginábamos y todo esto. Entonces, son cosas súper curiosas que cambian mucho el concepto, ¿vale? De todas esas estrategias de marketing, ¿vale? Que se están llevando a cabo, ¿vale? Presencia en ferias, o sea, todo eso, el dato y el tratamiento de ese dato con inteligencia artificial provoca que va a cambiar, pero para ser más eficiente. Y es con datos, evidentemente, en tiempo real, ¿no? Actualizados con una ventana de tiempo reducida, ¿no? Es decir, que no es un Uh -huh. histórico de meses que se carga, sino que pueden tener como constantemente acceso a toda esa información y análisis en tiempo real, ¿no? Es un poco Sí, lo que sí, les claro. permite, ¿no?, decidir o tomar decisiones en cuanto a estrategias de marketing, campañas, etcétera, ¿no? Claro, hay un poco de todo. Hay datos en tiempo real y datos con frecuencia, ¿vale? Que están cargándose en ventana. Depende un poco del experimento. O sea, realmente el de agrupación, que lo hemos llamado exploración de mercados, que lo que hace es buscar comportamientos, grupos, ¿vale? De comportamiento en cuanto a lo que es búsqueda y compra de viajes
con una serie de variables, ¿no? Estancias, etcétera, etcétera. Entonces, ese sí que se ejecuta en tiempo real sobre toda la base de datos, ¿vale? Porque está buscando un aprendizaje no supervisado y ahí las máquinas nos dicen cuáles son los grupos de comportamiento, ¿vale? En función de esos datos que estamos viendo. Y luego hay otros que sí que son pues, prácticamente en tiempo real, que los que utilizamos con variables climáticas, que atacamos pues, a Copernicus, ¿vale? Y nos lo traemos en el momento, de manera que cuando van cambiando las medias de temperatura, etcétera, etcétera, pues las gráficas van modificando para adaptarse a la realidad. Pues, y el otro sector, uno más, y ya pasamos a otra pregunta. Tenemos salud, turismo y... Vale, pues en otro en el que hemos hecho ahí un proyecto que yo creo que va a ser la pera limonera. Bueno, hay dos, ¿vale? Venga, te voy a decir dos. Uno, que ese lo vamos a cambiar nosotros gracias a la inteligencia artificial de arriba abajo, que es el sector de la acuicultura, que este ya te lo he contado alguna vez, pero es que me mola muchísimo y lo cuento ¿Apicultura cada o, vez que puedo. apicultura o agricultura? Acuicultura, pececitos Ah, en el mar. vale, vale. ¿Vale? ¿Vale? Este es uno de ellos, ¿vale? Porque, bueno, pues los temas de visión computerizada Sí. suponen un avance brutal en un sector que está en crecimiento, ¿vale? Bueno, que tiene una proyección muy importante de crecimiento a nivel mundial, ¿vale? No solo en el Mediterráneo, sino que bueno, estamos trabajando con una empresa que es global, ¿vale? Y bueno, pues esto, o sea, las posibilidades que le están viendo a la aplicación de inteligencia artificial es que cambian, es uno de esos que te he Claro, es dicho otro que mundo, cambia el otro negocio, modelo. ¿vale? Bueno, ahí realmente en el sector de agricultura, ¿no? El Smart Agro es, yo creo que es uno de los sectores también importante, ¿no? A reinventar, ¿no? En este sentido, en cuanto a Sí, lo que pasa productivo. es que aquí hay Hay, una cuestión y es hay que varios, ¿no? En acuicultura no acuicultura. es exactamente agricultura. Igual lo podríamos asimilar un poco más a la ganadería, pero hay una diferencia y es que en ganadería se mueve mucho dinero, ¿vale? Con lo cual, digamos que todas las grandes tecnológicas se han fijado en el sector, mientras que en acuicultura pues siguen siendo una Pequeño, parte pequeño. pequeñita del pastel que crece mucho más que la ganadería. O sea, cada año va aumentando cuota, ¿vale? Pero no ha despertado el interés. Y encima es un, bueno, pues es un medio súper, lo diré, muy agresivo, ¿no? Para la tecnología. Pues el mar, ¿vale? Electrónica y agua, sabes que se llama mar, y si encima le metes sal, ya ni te cuento. Bueno, ¿Sabes? tengáis un fallo ahí, os cargáis los... Entonces, bueno, pues es un sector que ha utilizado pues, técnicas o tecnología tradicional del mar, o sea, sonares, radares, ¿vale? Este tipo de cosas, ¿vale? Que no daban la precisión. Y el hecho de introducir aquí inteligencia artificial, o sea, reconocido por los pues es una revolución total porque se pueden hacer, o sea, desde seguimiento de crecimiento, medición, detección de enfermedades, conteo, o sea, cubres con inteligencia artificial y en concreto con visión computerizada gran parte de todo el ciclo y permite una optimización absolutamente brutal hasta el punto de que hace viable que algunas explotaciones continúen. O sea, fíjate de lo que estoy hablando. O sea, que en esto lo cambia todo. Y en otro que me he sorprendido, porque también tenemos ahí un proyectillo de estos que, bueno, pues te pasan así de refilón y joder, te metes en él y de repente se convierte en uno de los que te apasionan, ¿vale? Que es todo en temas de economía circular, ¿vale? Reciclaje de residuos y todo esto, pues todo lo que es la parte de detección, ¿vale? De estos Ujú, residuos, sí. clasificación, etcétera, etcétera, ahí bueno, Todo es el tema de brutal. visión artificial y modelos de lenguaje son dos estrellas Sí, actuales. totalmente. Sí, son, Y ya el último, por meter uno de lenguaje, que ay, si no me voy más a lo que hacemos nosotros, es en el Legal Tech, ¿vale? Que sea, sí. o sea, Bueno, clarísimo, ¿eh? ahí salió una noticia no hace poco, ¿no? Sabes que las noticias con clickbait, ¿no? De titular de estas de inteligencia artificial casi son diarias o constantes que hay que desgranarlas o analizarlas bien, pero que causan mucho y no. Y salía una noticia, no sé exactamente cómo era el titular, pero era en temas de jueces automáticos, ¿no? O legalidad automática con inteligencia artificial. Y bueno, esto todo lo que suponía, ¿no? Claro, evidentemente todo el tema judicial, la automatización en resúmenes, en elaboración o análisis de contenido,
es una disrupción brutal. Todo el mundo que trabaja en el sector me lo comenta, ¿no? El tema legal es uno de los sectores delicados, pero creo que de gran impacto, ¿no? En este sentido. Hombre, en España hace falta, ¿no? Por el sistema Vamos. judicial, el tema, la lentitud, ¿no? De la justicia. No significa que vayan a juzgarnos una inteligencia artificial, ¿no? O a lo mejor no No, en primera no. instancia, a lo mejor no en primera instancia, en primera instancia sí, pero bueno, quizá llegará un momento en que determinadas cosas sí que puedan facilitarlas muchísimo, ¿no? Sobre todo en temas de procesamiento de Hombre, o lenguaje, sea, ¿no? tú has dado la clave en el tema de la automatización. No es emitir la sentencia automáticamente, pero solo rellenar ese papel en el que consta la sentencia, ¿vale? Que el 80% es una plantilla Word, ¿vale? O sea, es que... Bueno, ahí fíjate que vimos en un programa en X, bueno, tiene que ver con la legalidad, pero no exactamente, tiene que ver con denuncias, ¿no? Es un tema legal, porque era un tema de denuncias, pero uno de los X papers con Alfonso Ruiz comentábamos un algoritmo de análisis de denuncias con modelos de lenguaje que utilizaba la Policía Nacional de España. Entonces, lo que hacía es un análisis de lenguaje y detectaban si eran denuncias falsas o no, para ahorrar tiempos, etcétera. Bueno, es una aplicación no en el campo legal, el legal tech, pero bueno, es el previo, ¿no? El de la policía, la denuncia. Sí, Pero bueno, sí. algo similar, ¿no? Evidentemente, y ahorraban muchísimo tiempo y con una eficiencia muy alta, ¿no? En detección de denuncias falsas. Realmente son tantas las posibilidades que es como, bueno, que vayan entrando proyectos, vamos gestionándolo, ¿no? Y vamos viendo un poco esta visión, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando. Vamos a tocar una cosa que tenemos que tocar porque sí, es el tema de Alicante, ¿no? Vamos a hablar de un poco de Alicante, que es un poco la visión de Alicante, y luego tocaremos algo más de hacia dónde crees que es el futuro de la inteligencia artificial y acabamos, porque llevamos una hora y media. Entonces, bueno, no abusar mucho de ti, pero bueno, estaríamos mucho tiempo. La otra vez estuvimos 3 horas, pero vamos a estar un ratito Sí, más. Un par de preguntas más y ya está. Bueno, vamos a hablar un poco de Alicante, ¿no? Alicante, eh, hay una gran apuesta y sigue, bueno, y Alicante, desde yo sabes que soy, bueno, no sé si lo sabes, soy de Alcoy, vine hace 7 años aquí, aunque veraneaba normalmente. Y hubo una apuesta muy clara, ¿no? De que Alicante podía ser referencia en el sector tecnológico, en el sector de inteligencia artificial y que, bueno, tenía una transformación y una evolución de la propia ciudad y de la propia provincia, ¿no? Ya no era una cuestión de Alicante ciudad, sino de la provincia en sí y que los sectores tecnológicos deberían ser de tractores. Casi la típica analogía de Alicante en la nueva Silicon Valley, que no es muy acertado, porque es muy tópico, pero bueno, era un poco lo que... En ese sentido, ¿qué puede ser? Si hablamos de Europa, hablamos de España, pero bueno, Alicante, ¿qué puede suponer? Realmente hay muchísimo talento. Aquí hay muchísimo talento. En España vivimos evidentemente una centralización en cuanto a economía, ¿no? Y proyectos y empresas en la capital, pero es verdad que la pandemia también yo creo que va a ayudar mucho a la descentralización. Al final el talento está descentralizado, es global. Y Alicante sí que ha tenido estos años, ellos que he visto un cambio, a lo mejor no tan rápido y tan drástico como, o tan disruptivo como en un principio yo podría suponer, pero es verdad que la evolución ha sido muy alta, ¿no? Es decir, hay muchísimo movimiento en el sector tecnológico, de inteligencia artificial, iniciativas públicas, privadas, en inteligencia artificial, bueno, sabes que hay muchísimo movimiento. Eh, ¿Qué visión tienes tú de Alicante de presente y de futuro? ¿Qué opinión te bueno, yo, merece? yo creo que efectivamente se ha generado un movimiento brutal y sorprendentemente rápido, ¿vale? Y además, ahí, mira, yo también aplaudo las cosas bien hechas. Yo creo que ha estado bastante coordinado entre administraciones, ¿vale? Porque por lo menos el discurso ha sido coherente, ¿vale? Sí, sí, había un discurso unificador ahí en ese sentido, ¿no? Que había que Entonces, liderar de eso, alguna manera todos en la misma dirección, ¿no? eso yo lo aplaudo. El primer efecto que ha tenido esto es, bueno, pues hemos hecho mucho ruido, ¿eh? O sea, te aseguro que, o sea, joder, ahora da un poco de gusto porque tú antes te dedicabas a Sí, la sí, sí, sí. tecnología, salías a Madrid y te decías, ¿y tú de dónde eres? ¿Sabes? Y tú decías, pues de Alicante. Y dices, ay, y ahí hay universidad. No así, ¿no? Pero eras un poco de provincia. Pero ya no, coño, ahora ya dices que eres de Alicante y ojo, que eres de Algo pasa Alicante y ya ahí, estamos. Sí, sí. Entonces, de hecho, joder, yo me enorgullezco mucho y procuro hacer patria, ¿no? Y a mí pues nos pasa que hay empresas de Madrid grandes, muy grandes, ¿vale? Coño, que te llaman, ¿no? Y te dicen, oye, que hemos visto que estáis ahí con estos temas y tal, y además estáis en Distrito Digital, y estáis en Torrejuana, estáis...
queremos hablar con vosotros de un proyecto. Y joder, encantado, ¿no? Y eso, joder, qué bien, ¿no? Eso lo aplaudo totalmente. Luego se ha producido a nivel del sector en Alicante y yo creo que ahora vivimos en una época de ajuste. ¿Vale? Antes, ¿qué pasaba? Pues yo recuerdo los viejos tiempos de la tecnología en Alicante, que había 3 empresas, que eran prácticamente CS, Clave I y System. ¿Vale? Bueno, una más había por ahí, ¿no? Pero esas eran las 3 que más negocio movían en lo que yo estaba entonces, que era temas de arquitectura de sistemas, con lo cual, hierro, ¿vale? Y esas eran las 3 que había. Y claro, tú pues trabajabas allí, ¿no? Y hacías tus cosas y si tú te cabreabas o no estabas a gusto y decías, pues me voy, ¿vale? Y te entraba así un ataque de dignidad, pues tu jefe te cogía con toda confianza y te vas a ir. O sea, que te vas a ir a Madrid o a Valencia o a dónde. Porque aquí en Alicante no vas a ir a ningún sitio. No te lo decía así, obviamente, pero no tenías posibilidades de cambiar. O sea, tú te ibas si querías estar en ese nicho, ¿no? de empresita media, que era grande para Alicante, y tal, pues, o eso, o te ibas al grupito pequeño de los amiguetes que se había montado ahí pues, la tienda de PCs, ¿sabes? O no tenías muchas opciones. ¿Vale? Ahora sí que hay opciones. De hecho, ha habido y seguimos viviendo una eh, pesca, ¿no? En el caladero del talento alicantino, con todo esto de la descentralización. Yo conozco muchísimos casos que los aplaudo y me alegro muchísimo por ellos, que los han contratado grandes grupos pues, europeos y algunos estadounidenses y que siguen trabajando en remoto desde Alicante. ¿Vale? Están en remoto con, también he de decirlo, con sueldos de Estados Unidos o de Suiza. ¿Vale? Seguramente sea un poco menos que lo que cobren en Suiza o en Estados Unidos, pero aún así es el triple prácticamente de lo que se cobra en el sector tradicional en Alicante. Entonces ahora mismo existe esa convivencia. ¿Vale? Hay empresas que siguen ese modelo tradicional, ¿vale? De tienes que venir a la oficina y tal, ¿cómo es posible que a un licenciado le tenga que pagar 1.000 euros? ¿Sabes? Y cosas así, que eso lo he oído yo en una presentación hace poco por parte de unas de estas empresas y me echaba las manos a la cabeza, ¿sabes? Y digo, pues a ese que te sabe mal pagarle 1.000 euros, pasado mañana le van a Ya pagar ves. 4.000, ¿sabes? Y te va a dejar en pelotas por no tener personas. ¿Sabes? Eso es lo que te va a pasar. ¿Vale? Entonces siguen conviviendo y todo eso se tiene que regular. O sea, seguramente no estamos en una posición estoy inventando las cifras, de cobrar todos 4.000, ¿vale? Pero ya no estamos en la posición de cobrar todos 1.000, ¿vale? Entonces ahí tendremos que llegar a un entente cordial en la que seguramente se empezarán a valorar otros de servicios que te dan calidad de vida, ¿vale? Flexibilidad horaria, de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto yo creo que es apasionante lo que está pasando, porque ya te digo, hay oportunidades para saltar. Me recuerda un poco, pues, si me lo permites, al Madrid de los 90, ¿no? De los que es que eran como los albañiles en el boom del ladrillo aquí, o sea, es que tú salías a la calle y tenías una oferta de trabajo si te dedicabas a la tecnología, ¿vale? O sea, estabas en San Microsystem y te llamaban de NEC o te llamaban de, ¿sabes? Y tenías ofertas continuamente, ¿vale? Y era fácil. Y aquí, a lo mejor no con esa frecuencia ni con esa alegría que había en aquellos tiempos en Madrid, ¿vale? Pero sí que hay posibilidades de poder cambiar, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues estamos viendo aperturas de empresas, que fíjate que antes lo normal era, pues, la empresa ya estaba en Alicante y te abrías la delegación en Madrid, que solía ser una oficina comercial como mucho, ¿vale? Y ya tenías presencia en Madrid y entonces ya parece que habías crecido y ya eras impresor, ¿vale? Y ahora, pues fíjate tú que hay empresas nacidas en Madrid que están abriendo delegaciones en Alicante, Alicante. ¿vale? Por determinadas circunstancias, porque, bueno, pues al final aquí hay cosas que ofrecer. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es muy esperanzador, creo que hay cosas muy mejorables, pero creo que en términos generales las cosas se están haciendo bien para potenciar ese ecosistema basado en tecnología y en concreto en inteligencia artificial. Creo que hay bastante gente que lo hace muy bien y somos muy referentes en muchos sitios. Sí. O sea, dedicarse Bueno, a la inteligencia artificial bueno, y nosotros decir X que eres de Hub, Alicante empieza a ser un sello. ¿Eh? oye, X Hub y todos los programas que están teniendo muchísimo éxito y es una iniciativa nacional, estamos en Alicante y
Bueno, yo soy de Fíjate. Alicante, entonces, bueno, pues eso también no es una iniciativa de Madrid, cosa que a veces nos da de desventaja, pero bueno, no ha sido así, ¿no? Es en Alicante y siempre defendemos un poco todo lo que está ocurriendo aquí y también ha servido de un poco de... Hay que hacer un poco patria, evidentemente. A mí me gusta también tener una cultura local, pero también evidentemente global, ¿no? Porque yo creo que pero sí, bueno, tiene que ser las dos cosas, ¿no? Es decir, al final también tenemos que defender lo nuestro, pero también tenemos que tener una mentalidad muy abierta de colaboración a nivel nacional, global. Estamos en un mundo conectado, ¿no? ¿Y qué esperas en el futuro? Es decir, realmente yo ahí veo que sí que se avanza muchísimo. Bueno, realmente cuando todo esto empezó, yo me acuerdo, se empezaba a contar y estas iniciativas que ahora ya son realidad, nadie imaginaba que cuando pasaran los años se transformaría en una realidad, tendría una evolución y seguiría el goteo constante de llegada de empresas, talento, iniciativas. Si realmente ha habido un cambio, ¿no? Y eso cuesta muchísimo, ¿no? Es un cambio de mentalidad, de idiosincrasia, de objetivo común, no sé, un poco de run run constante de competitividad era algo que no existía. A ver, cuando yo vine, es lo que dices tú, era como algo mucho más tradicional, ¿no? Como dices tú, de provincia, como una liga menor, ¿no? Y en este Sí. sentido, yo creo que eso se ha roto y se ha conseguido, pero queda mucho por hacer, ¿no? ¿Qué crees o qué deberíamos o qué crees que va a pasar o deberíamos conseguir para un poco pues, generar más liderazgo, ¿no? En este sentido, más visibilidad? Tenemos ahí Málaga, que es una iniciativa similar en el sur. Tenemos Madrid, Barcelona parece que ha perdido un poco pero sigue siendo evidentemente una capital importantísima a nivel económico, pero está claro que Madrid es tractora, pero ¿qué debería hacer Alicante o qué debe conseguir para tener mayor liderazgo aún, ¿no? Mayor visibilidad y mayor tracción, mayor protagonismo en el campo tecnológico, pero sobre todo en el de la inteligencia artificial, que al final va a ser yo creo que el motor. Pues yo creo que alianzas. O sea, o sea, competir contra un Madrid como potencia económica, ¿vale? Ah, En este sitio. O sea, en Madrid hay mucho de todo. ¿Vale? Hay mucha gente haciendo inteligencia artificial, mucha gente haciendo todo. ¿Vale? Eh, pero nosotros creo que hemos sabido organizar ese discurso, ¿vale? Y ujú, lanzarlo. El problema es que bueno, pues por mucho que queramos, si la población solo de Madrid ciudad es igual que la de toda la provincia de Alicante, pues, bueno, pues simplemente por estadística va a haber más allí de todo esto. Entonces, yo creo que tenemos que unirnos, ¿vale? Y empezar a colaborar, pues eso, con ujú, Málaga, ¿vale? Con el hub este que se genera, a mí me parece súper interesante, el de 1070 kilómetros, que es todo el arco mediterráneo, ujú, ¿vale? Que coge, pues eso, desde Málaga vamos subiendo. Y, ujú, yo creo que ahí podemos tener mucha fuerza, ¿vale? ujú, Porque necesitamos buscar esas alianzas. O sea, al final, la inteligencia artificial necesita de buenos científicos de datos, pero también de buenos desarrolladores, de buenos diseñadores, ¿vale? Que hagan todo esto usable y todo esto. Y al final yo creo que cada vez más se va a dar esa deslocalización, ¿no? Que veíamos en las películas americanas, de la gente que trabajaba con gente, voy a Boston, ¿no? Bueno, pues aquí pues me voy a Málaga, o me voy a Albacete, ¿por qué no? ¿Vale? O a Valencia o a Murcia, ¿vale? Y no pasa nada, ¿vale? Y puedes trabajar con gente en remoto y deslocalizadamente para hacer cosas muy chulas, cuando sabes que hay gente muy buena en cada uno de los campos, en cada uno de los sitios, y eso se consigue por fruto de una colaboración. Entonces, ahí lo que tenemos es un poco que hacer piña, ¿vale? Todos estos clústeres, ¿vale? Esto que se están generando, ¿vale? Oye, para plantar, no voy a decir plantar cara, sino para ser competitivos ujú. contra gente que está en Madrid. Para vender Que calidad, eso ¿no? podemos serlo perfectamente, o sea, en Para cuanto a vender, calidad, y para vender calidad, ¿no? Y en un sector de totalmente. la inteligencia artificial, por ese sentido, y que aquí hay muchísimo talento, se referencia en eso, ¿no? Igual que lo somos en otros sectores, vender como una inteligencia artificial basada en eso, ¿no? En innovación, en calidad, una Yo te voy a poner un apuesta ejemplo. territorial casi de... Sí, sí, pero que somos capaces, ¿eh? O sea, que el talento y la calidad la tenemos. ¿Eh? Ujú, Y te pongo el ejemplo de Factoría Digital, que hace poco que esto es un proyecto que saca la Comunidad de Madrid, ¿no? Donde lo que hacen pues, es homologar empresas, ¿no? Te dan una puntuación para determinadas áreas, pues todas tecnológicas, porque con el nombre de Factoría Digital, pues se dedican a este tipo. Bueno, se presentan se pueden presentar de toda Europa empresas a esto, ¿vale? En la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues en el apartado de asistentes virtuales, el primero, 1 Million Bot, que está aquí en Alicante. ¿Vale? Y nosotros en el tema de inteligencia artificial y analítica avanzada, los octavos de 153 empresas que se Muy bien. presentaron de España. ¿Vale? Entonces, coño, tenemos mimbres para hacerlo, o sea, porque al final, bueno, pues somos lo que somos. Entonces, creemos que tenemos capacidad para ello. O sea, lo que tenemos es que Sí, salir y quitarnos de complejitos. sí, yo creo que has dado ahí la clave, ¿no? Yo creo que en las dos claves. Una es quitarse complejos y otra colaborar, ¿no? Al final quitarse complejos para poder liderar. Liderar no significa comerse, como bien has dicho tú, ser el primero, pero sí ser referencia en muchas cosas, que es una zona muy creativa, muy de liderazgo, siempre lo ha sido, en muchos ámbitos, históricamente. Bueno, recuperar un poco esa idiosincrasia, ¿no? En sectores productivos como el de la inteligencia artificial, y luego, bueno, pues colaborar, porque al final eso lo comentábamos con el talento, ¿no? Traer talento tiene que ser positivo, conocer talento es enriquecedor, y no tenemos que tener esa mentalidad de, como introvertida o proteccionista, Sí, cuando de que no me realmente copien y de bueno, poner es así, que que no me copien. sí, O cuando tienes, sea, cuando Dios tienes como un mío. conocimiento, cuando hoy en día el conocimiento las posibilidades son casi infinitas, y al final es importante el camino, el proceso, el producto, y el conocimiento es infinito, ¿no? Al que tienes acceso con papers, tutoriales, formación gratuita. Es decir, vamos, el límite es la persona, ¿no? El equipo o la gente, ¿no? Y ahora se nos van a abrir Pero, posibilidades, como bien pero dices, ahí un les trabajo da, o más. sea, la importancia es el equipo, ¿vale? Y yo dudo, o sea, que una persona sola pueda acumular el conocimiento y las capacidades necesarias para abordar determinados tipos de proyectos desde No, 0 hasta claro. 100. ¿Vale? Entonces, joder, más en esto necesitas, o sea, No, una de las necesitas cosas gente. que he aprendido en este camino es que necesitas, curiosamente, ser súper creativo en la experimentación con los datos. Necesitas gente a tu alrededor que conozca el dominio, ¿vale? Porque necesitas interpretar y saber si estás por el buen camino o no. Necesitas científicos de datos, necesitas programadores en Matemáticos, Python, necesitas gente de programadores, arquitectura, infraestructura. necesitas matemáticos. O sea, y cuanto más rico sea, bueno, no, nosotros pues en el equipo tenemos una socióloga, ¿vale? Y, joder, o sea, no te puedes imaginar lo que se aporta. Falta filosofía, ¿no? Que es uno de los, en Silicon, uno de los más demandados, porque claro, con estas nuevas cosas va a ser un nuevo paradigma, vamos a necesitar neuronas de todo tipo, ¿no? Es verdad que este tipo de proyectos son multidisciplinares, ¿no? Es decir, eso es algo que repite todo el mundo, y es así, evidentemente. Yo lo vivo por experiencia también, y tú lo vivirás. Al final, por mucho que seamos, hemos vivido una fase de mucho endiosamiento, ¿no? Del sector tecnológico y de los profesionales. La inteligencia artificial nos ha devuelto un poco a la realidad, en el sentido de que tenemos que colaborar, no podemos saber de todo, ¿no? Ahora en el sector tecnológico ya no podemos hacer de todo, ¿no? No podemos ser programador, analista, pero es que ahora, cuando vas a hacer una solución de producto, necesitas conocer más cosas, ¿no? El que conoce una solución de salud, pues claro, necesitas expertos en salud, necesitas un apoyo en matemáticos, en el de data, el programador, el de negocio, no sé, es un trabajo muy de equipo, ¿no? Y con la mente muy abierta en ese sentido, puesto que es todo nuevo, ¿no? Es decir, realmente no hay una experiencia dilatada en todo esto. La metodología o la ingeniería en todo esto está haciéndose a medida que se avanza y van surgiendo tecnologías. Bueno, todo muy apasionante, ¿no? Pero también es exigente, un mercado exigente. Sí, pero también, fíjate, se ha roto una cosa que antes era, ¿quién me hace esto? Pues me lo hace Indra, que tiene Eso sí. 5000, Accenture y todo esto. Ya cuando piensas en este tipo de proyectos, sobre todo en ese campo que te he contado de la solución disruptiva, atípica, Hay mucha menos ¿vale? gente. Hay mucha menos O gente. sea, ahí ya no se piensa en las Big Ujú. Five, ¿vale? Ahí de repente dicen, joder, pues esta gente de Lucentia o Plácido, o, ¿vale? Joder, yo una vez les En escuché que las rock, estaban trabajando. lo que voy a decir es broma. En las rock stars, ¿no? De la I, ¿no? Sí, no, o sea, pero no sé si Rockstar, pero sí No, empresas que somos pequeñas nosotros, lo he dicho de broma, un poco haciendo referencia a lo que tú has comentado pero que antes. somos empresas pequeñas, disruptivas, El ¿vale? Y talento, ¿no? tal. Yo creo que vivimos un momento en Esas. que el talento puede marcar una diferencia, ¿no? Es decir, yo creo que no es un miedo, pero sí que es verdad, es que
y esto es un poco lo que comentábamos al principio, que te he ido preguntando, nosotros defendemos mucho la revolución del talento. Alicante, es decir, hay muchísimo talento, bueno, no vamos a decir nombres, pero bueno, daríamos una lista bastante larga de nombres con mucho reconocimiento y a un nivel de primero, ¿no? Vamos, muy reconocidos y un talento de primer nivel. Entonces, en el sector de la inteligencia artificial, lo que dices tú, ¿no? Es decir, estos paradigmas de grandes empresas, grandes corporaciones que las habrá, hay una oportunidad para el talento de crear disrupción e impacto, ¿no? Porque no es sencillo y aquí hay mucho talento. En Alicante y en España, ¿no? Pero en Alicante es verdad que hay muchísimo. Yo he conocido también, gracias a esta iniciativa de X-Hub, muchísimo talento en el tema de la Universidad de Alicante y de Valencia. Bueno, me parece, bueno, hay de todo, es que es increíble, ¿no? Bueno, y en la de Madrid, Sevilla, bueno, de computación cual, es que, bueno, es increíble. Entonces, realmente esa gente es un poco la que tiene que generar oportunidades, ¿no? Desde la investigación, otros desde la empresa, pero lo que dices tú, ¿no? Ya no van a ser siempre los mismos y el talento puede marcar una diferencia y puede generar un valor y quizá ahora es verdad que, y eso es una cosa que también este tipo de iniciativas y sobre todo las X-Talks, es la poca valoración que ha habido sobre el talento y sobre todo en el sector tecnológico, ¿no? Un cierto reconocimiento, ¿no? a ese talento, ¿no? Constante, y es una exigencia muy alta. Parece que los profesionales del sector tecnológico, la inteligencia artificial, no son tan reconocidos como otros, ¿no? Y esto tiene que empezar a cambiar, ¿no? Porque estos profesionales van a generar un gran valor en la sociedad y hay que darles voz y protagonismo, y también tienen que ser valientes, ¿no? Hay que decirles, oye, tenéis que animaros a empujar, a generar iniciativa, que es lo que se ha hecho un poco en Alicante, ¿no? Es decir, bueno, tenemos esta misión y tenemos que priorizar esto. En vez de irnos, tenemos que quedarnos para crear esta nueva realidad, que se verá en un corto plazo de tiempo, ha dado resultados y esperemos que siga, porque evidentemente se ha conseguido cosas, pero entonces la revolución del talento, yo creo que en la inteligencia artificial es el momento, y bueno, estamos en el momento además, yo creo que es el momento de poder generar una diferencia. No sé si podremos generarla al nivel que soñaríamos, viendo el mundo como se maneja, ¿no? Pero hay que luchar, ¿no? En esa dirección, yo creo. Sí, sí, hombre, y bueno, ya pruebas me remito, o sea, o sea, no somos líderes, ¿vale? No somos Silicon Valley, no somos, pero estamos ahí, ¿vale? Estamos ahí y sonamos y se acuerdan de nosotros y empezamos a hacer ese ruido que también es necesario, aunque sea en un plano marketingiano, ¿vale? Es necesario que te conozcan como comunidad y como ubicación donde se producen cosas de alto valor innovador, ¿vale? Y de alta calidad de producto, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que se ha emprendido un camino que de momento, pues como todos los caminos cuando empiezas, pues habrá mil cosas que pues arreglar, ¿no? Porque no van saliendo todo lo bien que es, pero el conjunto en general yo creo que está dando resultados, ¿vale? Esa es mi opinión. Y efectivamente, esa apuesta por el talento, ¿vale? De las personas y las empresas que estamos operando es la clave para mostrar. Y a partir de ahí, colaboración. Como hemos colaborado contigo, como sabemos que vamos a seguir colaborando, que has estado ahí. Además, estuviste hasta en los premios. Y bueno, yo lo digo siempre que hablo de ti. Y bueno, me pareces, aparte de talento puro, por tu trayectoria y por todo lo que estás haciendo en este sector, bueno, y el reconocimiento que estáis teniendo, también como persona que siempre ha estado abierto a colaborar con nosotros. Y bueno, un crack. No sé. No es porque estés, no porque estés, no porque estés cerca, no es porque estés cerca, pero sabes que sí, es así. Además, necesitamos este tipo de gente, ¿no? Gente que apueste por eso. Pues bueno, realmente hemos estado casi 2 horas, se ha pasado volando. No sé si quieres trasladar algún mensaje a la comunidad, a la gente que esté viéndote, despedirnos ya y nos vamos a cenar, pero bueno, se ha pasado muy rápido, ¿no? Señal de que ha sido interesante. Han quedado algunos temas, pero ya no vamos por no hacerlo más largo, porque bueno, esto es infinito, ¿no? Aquí podríamos estar hablando de tantísimas cosas, pero bueno, tendremos una segunda ronda o seguro que participarás en otros programas, seguro. Claro, si es que yo hablo muchísimo y si no me cortas, sí, se nos hacen programas de 3 horas. No, yo he intentado además no cortarte porque el protagonista eres tú. Es verdad que a veces intento generar el debate un poquito para que... Pero bueno, en tu caso es genial escucharte. Como han dicho, están poniendo en YouTube, que es genial escucharte. He dejado un poquito tu opinión, pero siempre un poco poniendo también
la mía para que sea entretenido. Pero bueno, yo creo que ha sido muy ameno. Pronto estará disponible en podcast y la gente que no haya podido verlo en directo también en YouTube. Y ya nos despedimos desde aquí. ¿Quieres comentar algo, Santi? Despedídete. Nada, que es un placer, que se me ha hecho corto porque como el otro fue de 3 horas, este ha sido un aperitivo. Aquellos que fue un poco... Sí, aquellos fue un poco faraónicos, ¿no? Y nada, simplemente eso, que súper encantado de estar con vosotros, de colaborar y que siempre que quiera alguien políticamente incorrecto como yo en la charla, porque sabes que estoy aquí hablando. Bueno, pues un abrazo. Nos vemos. Bueno, espero que os guste la comunidad. Esta X-Talk con Santiago Colomo la teníamos pendiente y bueno, ya la tenéis aquí y seguro que esperamos los comentarios. Seguro que gusta muchísimo la comunidad. Un abrazo, Santi, y un abrazo a todos. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Un abrazo, Santi. Hasta luego.